El bebé millonario tenía 1 hora de vida. La limpiadora hizo lo imposible. Nunca imaginé que limpiar un charco de sangre a las 3 de la madrugada cambiaría mi vida para siempre, y mucho menos que me convertiría en fugitiva por salvar a un bebé que valía más que todo lo que ganaría en mi vida entera. El Hospital San Rafael de Madrid dormía bajo un silencio antinatural aquella madrugada del 15 de octubre. Valeria Moreno empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de maternidad del piso 7, la zona VIP, donde solo ingresaban los pacientes más adinerados de España. Sus manos, enrojecidas por años de detergentes y lejía, sostenían la fregona con la misma dignidad con la que una cirujana sostendría un bisturí. A sus 28 años, Valeria había aprendido que la belleza de su rostro, con esos ojos verdes que parecían esmeraldas y ese cabello castaño que caía en ondas naturales sobre sus hombros, no le servía de nada cuando tu cuenta bancaria apenas alcanzaba los 800 euros. El uniforme azul con guantes amarillos la identificaba como lo que era, invisible para el mundo de batas blancas y estetoscopios. Pero Valeria tenía algo que el dinero no podía comprar. Una intuición aguda que esa noche la salvaría de cometer el mayor error de su vida. O quizás la empujaría hacia él. Eran las 3:15 de la madrugada cuando escuchó el llanto. No era el llanto común de un recién nacido, ese grito instintivo que busca el calor de su madre. Era un sollozo débil, casi extinguido, como si el bebé supiera que nadie vendría a rescatarlo. Valeria dejó la fregona apoyada contra la pared y siguió el sonido. Sus zapatillas deportivas, desgastadas pero limpias, no hicieron ruido sobre el brillante suelo de mármol italiano que ella misma había pulido 3 horas antes. La puerta de la habitación 714 estaba entreabierta. Una luz tenue escapaba por la rendija, proyectando sombras inquietantes en el pasillo desierto. Valeria se asomó con cuidado, su corazón latiendo con una fuerza que hacía temblar su pecho. Lo que vio le heló la sangre. Sobre una camilla auxiliar, envuelto en una manta de hospital arrugada y manchada, yacía un bebé recién nacido. El cordón umbilical aún mostraba restos de sangre seca. Pero lo que más llamó la atención de Valeria fue el brazalete de oro macizo con incrustaciones de diamantes que rodeaba la diminuta muñeca del niño. Grabado en el metal brillaban unas iniciales, S.N., familia Navarro. Valeria reconoció ese apellido inmediatamente. Los Navarro eran dueños de Textiles Navarro Internacional, un imperio que vestía a la mitad de Europa y facturaba más de 50 millones de euros al año. Había limpiado sus oficinas corporativas el año anterior, cuando la empresa de limpieza donde trabajaba consiguió ese prestigioso contrato. Recordaba los pisos de mármol de Carrara, las obras de arte originales en cada pared, los grifos bañados en oro de los baños ejecutivos. Se acercó al bebé con manos temblorosas. El niño no podía tener más de 1 hora de vida. Su piel aún tenía ese tono rosado violáceo de quien acaba de llegar al mundo. Los párpados cerrados temblaban levemente y su boca buscaba algo, cualquier cosa, con la desesperación del hambre. Valeria sintió una punzada en el pecho, un dolor fantasma en sus brazos vacíos. Hacía 5 años había perdido a su hija Sofía, nacida prematura, que solo vivió 3 días. Desde entonces, cada llanto de bebé era una daga en su corazón. «¿Qué haces tú aquí?». La voz la sobresaltó tanto que casi grita. Se giró bruscamente para encontrarse con la enfermera jefa Inmaculada Vélez. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello teñido de un rubio antinatural y una expresión permanente de desaprobación. Sus ojos, pequeños y oscuros, como cuentas de azabache, miraban a Valeria con una mezcla de sorpresa y furia apenas contenida. «Yo escuché llorar al bebé», tartamudeó Valeria, retrocediendo instintivamente. «Pensé que algo andaba mal. ¿Por qué está solo? ¿Dónde está su madre?». Inmaculada se acercó con pasos rápidos, sus zapatos ortopédicos resonando en el silencio como martillazos. Tomó la manta y cubrió al bebé con un movimiento brusco que hizo que el niño llorara más fuerte. «Esto no es asunto tuyo, limpiadora», escupió la palabra como si fuera un insulto. «Este bebé nació muerto. Estamos preparando todo para el protocolo de defunción. Vuelve a tu trabajo y olvida lo que has visto». Pero Valeria no era tonta. Había visto suficientes nacimientos durante sus turnos nocturnos. Había limpiado suficientes salas de parto para saber distinguir entre un bebé vivo y uno muerto. Este bebé estaba muy vivo y muy asustado. «Está llorando», dijo Valeria, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Los bebés muertos no lloran. ¿Qué está pasando aquí realmente?». Los ojos de Inmaculada se entrecerraron peligrosamente. Durante un instante, Valeria vio algo oscuro cruzar por su rostro, algo que la aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera visto en su vida.
Entonces, la puerta se abrió completamente y entró el doctor Fernando Salazar, el jefe de maternidad del hospital. Era un hombre de unos 45 años, atractivo de una manera fría y calculada, con canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía una bata blanca inmaculada y un Rolex de oro que probablemente costaba más que el salario anual de Valeria. Sus ojos azules, que tantas veces habían tranquilizado a madres primerizas, ahora miraban a Valeria con una dureza que la hizo estremecerse. «¿Qué tenemos aquí, Inmaculada?», preguntó con voz suave, demasiado suave, como el siseo de una serpiente antes de atacar. «La limpiadora», respondió Inmaculada con desprecio. «¿Ha visto al bebé?» El doctor Salazar suspiró como si Valeria fuera simplemente un inconveniente menor en su agenda nocturna. Se acercó a ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Valeria, ¿verdad? He visto tu nombre en la planilla. Eres una trabajadora ejemplar, siempre puntual, siempre discreta». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de tensión. «Me gustaría que esta noche siguieras siendo discreta. Este es un asunto delicado, muy delicado. La familia Navarro ha sufrido una tragedia terrible. Su hijo nació sin vida debido a complicaciones en el parto. La madre, Cristina Navarro, está sedada en este momento. No sabe aún que su hijo ha muerto». Valeria miró al bebé, que seguía llorando débilmente. Miró al doctor, luego a la enfermera. Sus instintos le gritaban que algo estaba terriblemente mal. «Pero el bebé está vivo», insistió, aunque su voz temblaba. «Puedo verlo, puedo oírlo. ¿Por qué mienten?». El rostro del doctor Salazar se endureció. Ya no había ni rastro de amabilidad fingida. «Escúchame bien, limpiadora», dijo, y ahora su voz era puro hielo. «Tú no eres médico, tú no tienes educación, tú limpias mierda y sangre por 700 euros al mes. No tienes autoridad para cuestionar mi diagnóstico. Este bebé está muerto, punto final. Y si sabes lo que te conviene, olvidarás todo lo que has visto aquí esta noche». Valeria sintió que las piernas le temblaban, pero algo dentro de ella, algo fierro y antiguo, se negaba a dar marcha atrás. Pensó en su pequeña Sofía, en cómo habría dado su vida por salvarla. Pensó en este bebé, con su brazalete de oro y sus padres millonarios, abandonado para morir en una habitación oscura. «Voy a informar de esto», dijo, sorprendiéndose de su propia valentía. «Voy a decir lo que he visto». La bofetada llegó tan rápido que no tuvo tiempo de reaccionar. Inmaculada la había golpeado con fuerza, y Valeria sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. Se tambaleó hacia atrás, con la mejilla ardiendo. «Intentarás hacer eso, y destruiremos tu vida», siseó Inmaculada, acercando su rostro al de Valeria. «¿Crees que alguien te creerá? A ti, una simple limpiadora sin educación, contra un doctor prestigioso y la enfermera jefa. Te acusaremos de robo, de intento de secuestro. Pasarás los próximos 10 años en prisión. ¿Es eso lo que quieres?». Las lágrimas quemaban los ojos de Valeria, pero no por el dolor físico. Era la injusticia, la impotencia, la rabia de saber que tenían razón. Nadie la creería. Ella no era nada en este mundo de privilegios y poder. El doctor Salazar miró su reloj con impaciencia. «Son las 3:30. A las 4 llega el contacto para recoger al niño. Inmaculada, llévala al sótano y enciérrala en el cuarto de limpieza hasta que todo termine. Mañana tendrá un pequeño accidente laboral. Resbalará en el piso mojado, se golpeará la cabeza. Cuando despierte en el hospital, no recordará nada de esta noche. El cerebro es muy maleable después de un trauma craneal». Las palabras cayeron sobre Valeria como agua helada. No solo iban a dejar morir al bebé, o peor, entregarlo a quién sabe quién, sino que también planeaban lastimarla, quizás matarla. El miedo la paralizó por un instante, pero luego, como un rayo de claridad en medio de la oscuridad, supo exactamente lo que tenía que hacer. Sin pensarlo 2 veces, Valeria se lanzó hacia la camilla, tomó al bebé entre sus brazos y corrió hacia la puerta con toda la velocidad que sus piernas le permitían. Los gritos de Inmaculada resonaron en el pasillo. «¡Deténla! ¡Está secuestrando al bebé!». Pero Valeria ya había desaparecido en las escaleras de emergencia, abrazando contra su pecho al bebé millonario que acababa de convertirla en la mujer más buscada de Madrid. La limpiadora acababa de hacer lo imposible, y esta era solo la primera hora de una noche que cambiaría su vida para siempre. Las escaleras de emergencia del Hospital San Rafael olían a desinfectante y desesperación. Valeria bajaba los escalones de 2 en 2, con el bebé apretado contra su pecho y el corazón golpeándole las costillas como si quisiera escapar. El pequeño Sebastián, como lo había llamado en su mente al ver las iniciales en el brazalete,
Había dejado de llorar, como si entendiera que su vida dependía del silencio. 7 pisos. Tenía que bajar 7 pisos antes de que el doctor Salazar activara la seguridad del hospital. Sus pulmones ardían, sus piernas amenazaban con ceder en cualquier momento, pero seguía corriendo. Detrás de ella, el eco de las alarmas comenzó a resonar, y supo que tenía menos de 2 minutos antes de que todo el edificio se convirtiera en una ratonera. 6.º piso, 5.º piso, 4.º piso. La puerta del 3.er piso se abrió de golpe y apareció un guardia de seguridad. Era Rodrigo, un hombre de unos 60 años, con el que Valeria había compartido café en muchas noches de turno. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verla. «Valeria, ¿qué demonios?» «Rodrigo, por favor», jadeó ella deteniéndose un instante. Las lágrimas corrían por su rostro. «Ese bebé, van a matarlo. El doctor y la enfermera jefa están mintiendo. Por favor, déjame pasar». Rodrigo miró al bebé, luego a Valeria. Durante un segundo interminable, ella vio la duda cruzar por su rostro arrugado. Luego escuchó la voz metálica del doctor Salazar por el walkie-talkie del guardia. «Código negro. La limpiadora Valeria Moreno ha secuestrado a un recién nacido. Deténganla por cualquier medio necesario». Los ojos de Rodrigo se endurecieron. Llevaba 30 años trabajando en hospitales. Había visto de todo. Y algo en su instinto le decía que esta mujer no era una secuestradora. Pero las órdenes eran órdenes. «Lo siento, Valeria. Dame al bebé». Valeria retrocedió, negando con la cabeza. «No puedo. Si te lo doy, lo matarán». «Rodrigo, te lo juro por mi hija muerta. Este bebé está en peligro». La mención de Sofía hizo que algo se quebrara en el rostro del guardia. Él había estado de turno la noche que Valeria perdió a su hija. La había visto llorar en los pasillos del hospital, destrozada por un dolor que ningún padre debería experimentar. Conocía a esa mujer. No era una criminal. Rodrigo tomó una decisión que sabía que le costaría su trabajo y posiblemente su libertad. Se hizo a un lado y señaló hacia la puerta de emergencia que daba al estacionamiento del sótano. «Sal por allí. Mi coche es un Seat León gris, matrícula 4782 BMX. Las llaves están bajo el asiento del conductor. Vete lejos, muy lejos. Y Valeria, cuida de ese bebé». No hubo tiempo para agradecimientos. Valeria asintió, con los ojos brillantes de gratitud y terror, y salió corriendo hacia la noche madrileña. El aire frío de octubre la golpeó como una bofetada. Eran las 3:40 de la madrugada, y las calles de Madrid dormían bajo una luna menguante. Valeria corrió hacia el coche de Rodrigo, encontró las llaves donde él había dicho, y con manos temblorosas arrancó el motor. Nunca había robado nada en su vida, y ahora era una fugitiva con un bebé millonario envuelto en su uniforme de trabajo. Salió del estacionamiento del hospital justo cuando 3 coches de seguridad bloqueaban la entrada principal. Las luces rojas y azules pintaban la noche de colores de pesadilla. Valeria tomó la primera calle lateral que encontró, luego otra y otra más, zigzagueando por el laberinto de calles de Madrid hasta que estuvo segura de que nadie la seguía. Se detuvo en un callejón oscuro detrás de un supermercado cerrado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Sebastián comenzó a llorar de nuevo, un llanto débil y hambriento que partía el alma. Valeria lo meció suavemente, tarareando la misma canción de cuna que le cantaba a Sofía. «Tranquilo, pequeño, tranquilo, te voy a proteger, te lo prometo». Pero mientras las palabras salían de su boca, la realidad de lo que había hecho comenzó a aplastarla como una losa de concreto. Había secuestrado a un bebé, había huido del hospital, había robado un coche. No importaba que sus intenciones fueran buenas, la ley no vería más allá de los hechos desnudos. Era una criminal, y cuando la atraparan, pasaría décadas en prisión. Y lo peor era que no tenía ni idea de qué hacer ahora. Sebastián necesitaba leche, pañales, ropa limpia. Ella tenía 800 euros en su cuenta bancaria, la ropa que llevaba puesta y un teléfono móvil que probablemente ya estaba siendo rastreado. Apagó el teléfono inmediatamente y lo arrojó por la ventana. No podía darse el lujo de ser encontrada, no hasta que descubriera la verdad. Pensó en la madre del bebé, Cristina Navarro. ¿Sabía ella lo que estaba pasando? ¿Era parte de la conspiración o era otra víctima? Valeria recordó las palabras del doctor Salazar. La madre está sedada. No sabe que su hijo ha muerto. Pero el bebé estaba vivo. ¿Por qué mentirían? ¿Qué ganaban con esto? La respuesta llegó a ella como un relámpago de comprensión. Adopción ilegal. Bebés de familias ricas vendidos en el mercado negro a parejas desesperadas dispuestas a pagar fortunas por un hijo. Era un negocio sucio, oscuro, pero increíblemente lucrativo.
y ella acababa de interponerse en medio de una operación que probablemente movía millones de euros. Valeria miró el brazalete de oro en la muñeca del bebé. Valía más que todo lo que ella ganaría en su vida, pero en este momento era una sentencia de muerte. Si alguien veía a una limpiadora pobre con un bebé luciendo joyas tan caras, llamarían a la policía inmediatamente. Con cuidado quitó el brazalete y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Algún día se lo devolvería a Sebastián, cuando todo esto terminara, si es que terminaba alguna vez. Arrancó el coche nuevamente y condujo sin rumbo fijo, pensando. Necesitaba ayuda, pero ¿a quién podía recurrir? Su madre había muerto 3 años atrás. No tenía hermanos. Su ex esposo, Javier, la había abandonado después de la muerte de Sofía, incapaz de lidiar con el dolor compartido. Sus amigas eran todas compañeras de trabajo que la traicionarían en un segundo si significaba proteger sus propios empleos. Entonces recordó a Isabel. Isabel Romero había sido enfermera en el Hospital San Rafael durante 20 años, antes de ser despedida por denunciar irregularidades en la contabilidad de medicamentos. Nadie le creyó, por supuesto. La acusaron de robo, de falsificar registros, de todo menos de decir la verdad. Valeria la había conocido en sus últimos días en el hospital. Había limpiado su oficina mientras Isabel empacaba sus cosas con lágrimas de rabia en los ojos. «Algún día la verdad saldrá a la luz», había dicho Isabel, «y cuando eso pase, todos estos miserables pagarán». Isabel vivía ahora en Alcalá de Henares, a unos 30 kilómetros de Madrid. Trabajaba como enfermera privada para ancianos, ganándose la vida lejos de las luces del hospital que había amado. Si alguien podía ayudar a Valeria, si alguien podría creerle, era Isabel. Eran casi las 5 de la mañana cuando Valeria llegó al modesto edificio de apartamentos donde vivía Isabel. El cielo comenzaba a teñirse de gris en el horizonte y las primeras aves cantaban sus canciones matutinas. Valeria subió las escaleras hasta el 3er piso, con Sebastián dormido contra su pecho, y tocó el timbre del apartamento 3B. Pasaron 2 minutos eternos antes de que la puerta se abriera. Isabel apareció en bata y pantuflas, con el cabello corto y gris despeinado y los ojos hinchados de sueño. Tenía 52 años, pero parecía mayor, como si las injusticias vividas la hubieran envejecido prematuramente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a Valeria. «Valeria, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Y ese bebé?» Valeria se derrumbó. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la noche finalmente brotaron como un río desbordado. Isabel la hizo entrar rápidamente, cerró la puerta con llave y la sentó en el sofá gastado de su pequeña sala. «Cuéntamelo todo», dijo Isabel, con esa voz firme y maternal que había consolado a cientos de pacientes a lo largo de los años. Y Valeria lo hizo. Le contó sobre el bebé abandonado, sobre el doctor Salazar y la enfermera Inmaculada, sobre las amenazas, sobre la fuga desesperada. Le mostró el brazalete de oro, las iniciales grabadas, el apellido Navarro. Isabel escuchó en silencio, y con cada palabra que Valeria pronunciaba, su rostro se iba poniendo más pálido. Cuando Valeria terminó, Isabel se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol comenzaba a asomar tímidamente sobre los tejados de Alcalá de Henares. Permaneció en silencio durante 1 minuto, que pareció una eternidad. Finalmente, se giró hacia Valeria con una expresión que mezclaba furia y determinación. «Fernando Salazar», dijo, y su voz temblaba. «Ese hijo de perra. Sabía que era corrupto, pero esto es monstruoso». «¿Tú lo conoces?», preguntó Valeria. «Fue él quien orquestó mi despido», respondió Isabel, apretando los puños. «Descubrí que estaba desviando medicamentos caros, revendiendo vacunas infantiles en el mercado negro. Cuando intenté denunciarlo, me destruyó. Falsificó documentos, sobornó testigos, me convirtió en la villana. Nadie me creyó». Se acercó a Valeria y tomó sus manos entre las suyas. «Pero yo te creo a ti. Y vamos a detener a ese bastardo, cueste lo que cueste». Sebastián eligió ese momento para despertar y llorar de hambre. Isabel, con la experiencia de décadas, lo tomó en brazos y lo examinó con ojo profesional. «Tiene hambre, está deshidratado, pero fuera de eso está sano. Necesitamos leche de fórmula, pañales y un lugar seguro donde escondernos mientras averiguamos la verdad». Valeria asintió, sintiendo que por primera vez desde que comenzó esta pesadilla no estaba completamente sola. «¿Qué hacemos?», preguntó. Isabel sonrió, y había acero en esa sonrisa. «Primero cuidamos del bebé. Segundo, investigamos a la familia Navarro y descubrimos qué está pasando realmente. Y tercero», hizo una pausa, y sus ojos brillaron con una luz peligrosa, «nos aseguramos de que Fernando Salazar pague por cada vida que ha destruido». Mientras el sol salía sobre Madrid,
Dos mujeres que el sistema había intentado destruir se preparaban para luchar. Una limpiadora sin educación y una enfermera desprestigiada, armadas solo con su coraje, y un bebé que valía millones. La historia apenas comenzaba, y antes de que terminara, muchas verdades saldrían a la luz, muchos secretos serían revelados y muchas vidas cambiarían para siempre. Pero esa mañana, mientras Isabel preparaba un biberón y Valeria sostenía a Sebastián contra su corazón, solo una cosa importaba. Ese bebé estaba vivo, estaba seguro, y mientras ellas tuvieran aliento en sus cuerpos, nadie le haría daño. Ni siquiera los millonarios y poderosos que creían que el dinero podía comprar todo, incluyendo la vida de un recién nacido inocente. La mañana del 16 de octubre amaneció con las noticias inundando cada canal de televisión en España. Valeria observaba la pantalla del viejo televisor de Isabel con una mezcla de horror y fascinación, mientras su rostro aparecía en todos los programas matinales. Valeria Moreno, de 28 años, limpiadora del Hospital San Rafael, ha sido acusada de secuestrar al hijo recién nacido de la empresaria Cristina Navarro, decía la presentadora con voz grave. Las autoridades la consideran armada y peligrosa. Se ofrece una recompensa de 50.000 euros por información que lleve a su captura. La fotografía que usaban era del archivo del hospital, tomada hacía 2 años. Valeria llevaba el cabello más corto entonces, y sonreía a la cámara con una inocencia que ahora parecía pertenecer a otra persona, a otra vida. 50.000 euros. Era más dinero del que ella ganaría en 7 años de trabajo. Cualquier persona que la reconociera en la calle la entregaría sin pensarlo 2 veces. Isabel apagó el televisor con brusquedad. «No sirve de nada torturarse mirando eso», dijo, mientras preparaba otra toma de biberón para Sebastián. El bebé había pasado la noche tranquilo, alimentándose cada 3 horas como un reloj suizo. «Necesitamos un plan». Valeria levantó la vista. Había pasado las últimas 5 horas sentada en el suelo del apartamento, con Sebastián durmiendo en sus brazos, preguntándose cómo había terminado así. Ayer era una trabajadora honesta, invisible para el mundo. Hoy era la mujer más buscada del país. «¿Qué clase de plan?», preguntó, aunque su voz carecía de esperanza. Isabel se sentó frente a ella con una taza de café humeante. Había algo diferente en sus ojos esa mañana, una determinación férrea que Valeria no había visto la noche anterior. «He estado pensando, si queremos demostrar que dijiste la verdad, necesitamos llegar a Cristina Navarro. Ella es la madre. Tiene derecho a saber que su hijo está vivo. ¿Y cómo se supone que haremos eso?». Valeria soltó una risa amarga. «Es una de las mujeres más ricas de España. Probablemente está rodeada de guardaespaldas y abogados en este momento. Ni siquiera podemos acercarnos a ella». «No necesitamos acercarnos físicamente», respondió Isabel, sacando una laptop vieja de un armario. «Pero necesitamos información. ¿Por qué el doctor Salazar querría hacer desaparecer a su bebé? ¿Qué gana con eso?». Pasaron las siguientes 2 horas investigando todo lo que pudieron encontrar sobre Cristina Navarro en Internet. Era una mujer de 32 años, heredera de Textiles Navarro Internacional después de la muerte prematura de su padre hacía 3 años. Hermosa, elegante, fotografiada en galas benéficas y eventos empresariales. Pero había algo en sus ojos en las fotografías más recientes, una tristeza que el maquillaje y las sonrisas no podían ocultar completamente. «Mira esto», dijo Isabel, señalando un artículo de revista de 6 meses atrás. Cristina Navarro se casa con el empresario Miguel Ángel Soto en una ceremonia privada en Marbella. La fotografía mostraba a una Cristina radiante con un vestido de novia de encaje, del brazo de un hombre alto y apuesto de unos 40 años. Miguel Ángel Soto. Valeria reconoció el nombre inmediatamente. Era el dueño de una cadena de clínicas privadas en toda España, incluyendo el Hospital San Rafael. El corazón de Valeria dio un vuelco. «Isabel, el esposo de Cristina es el dueño del hospital donde trabajaba». Los ojos de Isabel se abrieron con comprensión. «Por Dios, ¿crees que él está detrás de todo esto?». Siguieron investigando con renovada urgencia. Encontraron artículos sobre la fusión empresarial entre Textiles Navarro y el grupo hospitalario de Miguel Ángel. Encontraron fotografías de ambos en juntas directivas, firmando contratos, sonriendo para las cámaras. En papel parecían la pareja perfecta, uniendo 2 imperios empresariales en un matrimonio de conveniencia que beneficiaba a ambos. Pero entonces Isabel encontró algo que lo cambió todo.
Era un artículo enterrado en un blog de finanzas poco conocido, fechado 2 semanas atrás. El titular decía: Textiles Navarro enfrenta crisis financiera tras inversiones fallidas en mercados asiáticos, pérdidas estimadas en 20 millones de euros. Aquí está, susurró Isabel. El motivo. Valeria leyó el artículo por encima de su hombro. Según el autor, que citaba fuentes anónimas dentro de la empresa, Cristina Navarro había hecho una serie de inversiones arriesgadas en el mercado textil chino que habían fracasado estrepitosamente. La empresa estaba al borde de la bancarrota, necesitaban dinero urgentemente y no tenían de dónde sacarlo. ¿Pero qué tiene que ver el bebé con todo esto?, preguntó Valeria. Isabel se recostó en el sofá, con el ceño fruncido en concentración. Piénsalo. Cristina hereda toda la fortuna familiar cuando su padre muere, pero si ella muere, sin herederos directos, ¿a quién va esa fortuna? A su esposo, respondió Valeria lentamente, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. A Miguel Ángel Soto. Exacto, pero si hay un heredero, un hijo, entonces el dinero va a ese niño, con Cristina como tutora hasta que sea mayor de edad. Miguel Ángel no puede tocar ese dinero mientras el bebé viva. El horror de la situación cayó sobre Valeria como una avalancha. No era solo una adopción ilegal, era algo mucho peor. Era asesinato premeditado disfrazado de tragedia médica. Hacer desaparecer al bebé, declararlo muerto, asegurarse de que Cristina nunca supiera que su hijo había sobrevivido. Y luego, ¿qué? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Cristina también tuviera un conveniente accidente? Tenemos que advertirle, dijo Valeria. Ella está en peligro. ¿Pero cómo? No podemos simplemente llamar a su puerta. La mitad de la policía de Madrid está buscándote. Sebastián comenzó a llorar en ese momento, como si sintiera la tensión en el aire. Valeria lo tomó en brazos, meciendo suavemente mientras pensaba. Tenía que haber una manera, tenía que haberla. Entonces recordó algo. El brazalete de oro con diamantes que había quitado de la muñeca del bebé. Cristina lo reconocería inmediatamente. Era prueba física de que su hijo estaba vivo. «Necesito ir a Barcelona», dijo Valeria de repente. Isabel la miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Barcelona? ¿Estás loca? Las autoridades estarán vigilando todas las estaciones de tren y autobús». «Precisamente por eso tenemos que ir. Según las noticias, Cristina está recuperándose en la mansión familiar de los Navarro en Barcelona. Está lejos de Madrid, lejos de su esposo. Es nuestra mejor oportunidad». «Oh, ¿y cómo planeas llegar allí sin ser capturada?». Valeria miró por la ventana. El coche de Rodrigo seguía estacionado en la calle, pero usarlo era arriesgado. Para entonces, ya habrían reportado el robo, y cada policía del país conocería la matrícula. Necesitaban otro método de transporte, algo que no dejara registro electrónico. ¿Tienes efectivo?, preguntó Valeria. Isabel asintió lentamente. Unos 2.000 euros ahorrados, para emergencias. Esto cuenta como emergencia. Compraremos un coche de segunda mano, algo viejo que no llame la atención. Pagaremos en efectivo, sin papeles, sin preguntas, y conduciremos a Barcelona por carreteras secundarias. Era un plan arriesgado, quizás suicida, pero sentada en ese pequeño apartamento, con un bebé robado en brazos y su rostro en todos los televisores del país, Valeria sabía que no tenían alternativa. Podían esconderse como ratas, esperando ser atrapadas eventualmente, o podían luchar, y ella había decidido luchar. Isabel la miró durante un largo momento, luego asintió. «De acuerdo, pero necesitamos cambiar tu apariencia. Con ese cabello castaño y esos ojos verdes, cualquiera te reconocería». 30 minutos después, Valeria se miraba en el espejo del baño sin reconocerse. Isabel había cortado su largo cabello hasta los hombros y lo había teñido de rubio platino con un tinte barato de farmacia. Le había prestado unos lentes de lectura con montura gruesa y ropa más formal. Una blusa blanca y pantalones negros de oficinista. Parecía otra persona completamente diferente. «Ahora eres Laura Vázquez», dijo Isabel, entregándole una identificación falsa que había conseguido años atrás, cuando necesitaba trabajar bajo otro nombre después de su despido. Secretaria administrativa. Madre soltera de un bebé de 3 meses. Vas a visitar a tu hermana en Barcelona. A las 2 de la tarde, después de comprar un viejo Renault Clio de 2005 en un desguace de las afueras de Alcalá de Henares, las 3 comenzaron el viaje hacia Barcelona. Isabel conducía, con Valeria en el asiento del pasajero y Sebastián en un portabebés improvisado en la parte trasera. El trayecto debería tomar 7 horas por la autopista, pero tomarían rutas alternativas, añadiendo al menos 3 horas más al viaje.
Cada kilómetro era una agonía. Cada coche de policía que veían por las carreteras hacía que el corazón de Valeria saltara hasta su garganta. Pararon una vez en un área de servicio solitaria cerca de Zaragoza para que Sebastián comiera y para que ellas estiraran las piernas. Valeria lo cambió en el baño, maravillándose de lo pequeño y perfecto que era. Sus deditos se aferraban a su dedo índice con una fuerza sorprendente. Sus ojos, ahora abiertos por periodos más largos, eran de un azul profundo que probablemente cambiaría con el tiempo. «Te llevaré con tu mamá», le susurró, mientras le ponía un pañal limpio. «Te lo prometo, ella te ama, aunque todavía no lo sabe. Y cuando te vea, cuando sepa que estás vivo, todo valdrá la pena». El bebé la miró con esos ojos antiguos y sabios que a veces tienen los recién nacidos, como si entendiera cada palabra. Cuando regresaron al coche, Isabel tenía el rostro pálido. «Acabo de ver las noticias en mi teléfono», dijo. «Hay una conferencia de prensa. Miguel Ángel Soto está ofreciendo 100.000 euros de recompensa por tu captura. Y dice que su esposa está destrozada, que está pidiendo que devuelvas a su bebé con vida». Valeria sintió náuseas. 100.000 euros. Era una fortuna. Con ese dinero, cualquier persona, hasta el más honesto ciudadano, podría sentirse tentado a traicionarla. «Entonces tenemos que darnos prisa», dijo, con más determinación de la que sentía. «Antes de que sea demasiado tarde». Mientras el viejo Renault Clio atravesaba los campos de Aragón bajo un cielo que amenazaba tormenta, Valeria abrazó a Sebastián más cerca de su pecho. En algún lugar detrás de ellas, Miguel Ángel Soto y el doctor Fernando Salazar estarían moviendo sus piezas, usando todo su poder y dinero para encontrarlas. Pero adelante, en Barcelona, esperaba una madre que no sabía que su hijo estaba vivo. Una madre que tenía derecho a conocer la verdad. Y Valeria estaba dispuesta a arriesgarlo todo para asegurarse de que esa verdad saliera a la luz. Aunque le costara su libertad, aunque le costara su vida. La tormenta los alcanzó cerca de Lérida, a mitad de camino entre Zaragoza y Barcelona. La lluvia golpeaba el parabrisas del viejo Renault con tal fuerza que Isabel apenas podía ver la carretera. Los limpiaparabrisas chirriaban patéticamente, luchando contra el diluvio mientras relámpagos iluminaban el cielo oscurecido. «Deberíamos parar», sugirió Isabel, con los nudillos blancos de apretar el volante. «Esto es demasiado peligroso». «No podemos perder tiempo», respondió Valeria, desde el asiento trasero, donde se había movido para estar más cerca de Sebastián. El bebé dormía profundamente, ajeno al caos que lo rodeaba. Cada minuto cuenta. Pero la decisión fue tomada por ellas cuando el motor del Renault comenzó a toser y escupir humo. Isabel logró llevarlo hasta el arcén justo antes de que se detuviera completamente, dejándolas varadas en medio de una tormenta a 20 kilómetros del pueblo más cercano. «Perfecto», murmuró Isabel, golpeando el volante con frustración. «Simplemente perfecto». Valeria miró a través de la ventana empañada. La lluvia había convertido el mundo en una cortina gris impenetrable. No había otras luces en la carretera. No había señales de civilización en ninguna dirección. Estaban completamente solas. Sebastián eligió ese momento para despertar y llorar. Su llanto agudo llenó el interior del coche, mezclándose con el tamborileo de la lluvia y el rugido de los truenos. Valeria lo tomó en brazos, pero el bebé estaba inconsolable. Tenía hambre, estaba mojado, y la última toma de leche se había terminado hacía 2 horas. «Necesitamos conseguir ayuda», dijo Valeria por encima del llanto. «Necesitamos leche, pañales y salir de esta tormenta». Isabel sacó su teléfono y frunció el ceño. «No hay señal, y la batería está casi muerta». Fue entonces cuando vieron las luces. A través de la lluvia, a unos 500 metros adelante, brillaba el letrero neón de lo que parecía ser una gasolinera o área de descanso. Era su única opción. Envolvieron a Sebastián en todas las mantas que tenían, cubriéndolo lo mejor posible de la lluvia. Isabel tomó la bolsa con sus últimos euros en efectivo. Valeria se puso la capucha de la sudadera que Isabel le había prestado, rezando porque nadie reconociera su rostro teñido de rubio. Corrieron bajo la tormenta como 2 fugitivas en una película de suspense, lo cual, irónicamente, era exactamente lo que eran. Para cuando llegaron a la gasolinera, estaban empapadas hasta los huesos. El agua escurría de su ropa formando charcos en el suelo de baldosas gastadas. Era un lugar pequeño y destartalado, del tipo que probablemente llevaba 40 años en la misma ubicación sin cambiar nada. Había 3 hileras de estantes con productos básicos, una caja registradora antigua y un hombre mayor detrás del mostrador que las miró con desconfianza apenas entraron. «Buenas tardes», dijo Isabel con su mejor voz profesional. «Necesitamos leche de fórmula para bebés y pañales, por favor».
El hombre, que debía tener unos 70 años y llevaba un suéter de lana a pesar del calor dentro de la tienda, señaló hacia el fondo. Pasillo 3. Pero van a tener que esperar aquí hasta que pase la tormenta. Hay una alerta naranja. No es seguro conducir. Valeria mantuvo la cabeza baja mientras Isabel pagaba los suministros. Sus ojos recorrieron nerviosamente la tienda. Había un televisor pequeño detrás del mostrador, sintonizado en un canal de noticias. Y para su horror, su rostro apareció en la pantalla en ese preciso momento. La búsqueda de Valeria Moreno se intensifica. La policía cree que podría estar dirigiéndose hacia la frontera francesa o hacia Barcelona. Se pide a la ciudadanía que permanezca alerta y reporte cualquier avistamiento. El corazón de Valeria se detuvo. Miró al hombre mayor, que miraba la televisión con interés, luego a ella, luego de nuevo a la televisión. Podía ver el momento exacto en que la reconoció. Sus ojos se abrieron, su boca se convirtió en una línea delgada, y su mano comenzó a moverse lentamente hacia el teléfono que descansaba junto a la caja registradora. «Esperaremos en el baño», dijo Isabel rápidamente, tomando la bolsa con los suministros y el cambio. «Gracias». Pero el hombre ya estaba levantando el teléfono. «Un momento, necesito que se queden aquí. Hay algo que debo verificar». No hubo tiempo para discutir. Valeria y Isabel corrieron hacia la salida ignorando los gritos del hombre. La lluvia seguía cayendo con furia, pero no importaba. Tenían que alejarse. Tenían que... ¡Alto! ¡Policía! 2 coches patrulla entraron derrapando en el estacionamiento de la gasolinera con las luces rojas y azules girando como faros de pesadilla. 4 agentes salieron con las armas desenfundadas, apuntando directamente hacia ellas. «Valeria Moreno, suelte al bebé y ponga las manos donde podamos verlas». El tiempo pareció detenerse. Valeria abrazó a Sebastián más fuerte contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su pequeño corazón. Después de todo lo que habían pasado, después de todo el camino recorrido, terminaría así. Arrestada en una gasolinera sucia en medio de una tormenta. «Por favor», gritó con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Tienen que escucharme. Este bebé está en peligro. Su propio padre intenta matarlo». «Sabemos lo que dirá», respondió uno de los agentes, un hombre joven de unos 30 años con expresión severa. «Ya hemos escuchado su historia. El bebé necesita atención médica urgente. Entréguelo ahora». «No, si se lo llevo al hospital el doctor Salazar lo matará. Están todos involucrados. Por favor, tienen que creerme». Pero podía ver en sus ojos que no le creían. Para ellos, ella era simplemente una criminal desesperada, una limpiadora pobre que había perdido la razón y secuestrado al hijo de una familia rica. Nada de lo que dijera cambiaría eso. Isabel dio un paso adelante, con las manos levantadas. «Soy enfermera. El bebé está perfectamente sano, ha sido alimentado, cambiado, cuidado. No es lo que ustedes piensan. Hay una conspiración. Silencio. Ambas al suelo ahora». Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una camioneta negra apareció desde la dirección opuesta, entrando en el estacionamiento a toda velocidad. Se detuvo entre los coches patrulla y las fugitivas, creando una barrera. La puerta trasera se abrió y una voz femenina gritó: «¡Suban! ¡Rápido!». Valeria no se detuvo a pensar. Agarró la mano de Isabel y corrieron hacia la camioneta mientras los agentes gritaban órdenes confusas. Se lanzaron al interior justo cuando el conductor pisaba el acelerador, dejando a la policía comiendo polvo y lluvia. Solo cuando estuvieron seguras dentro, con las puertas cerradas y la camioneta alejándose a velocidad peligrosa por carreteras secundarias, Valeria pudo ver quién las había rescatado. Era una mujer de unos 40 años, delgada y elegante, incluso con ropa casual de viaje. Tenía el cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos castaños que brillaban con inteligencia. Pero lo que más llamó la atención de Valeria fue el parecido. Esta mujer se parecía muchísimo a las fotografías que había visto de Cristina Navarro. «Soy Carmen Navarro», dijo la mujer, confirmando las sospechas de Valeria. «La hermana de Cristina. Y ustedes dos tienen exactamente 5 minutos para convencerme de que no acabo de cometer el mayor error de mi vida». El conductor, un hombre musculoso de unos 50 años con cicatrices en el rostro, las miraba por el espejo retrovisor con expresión neutral. Claramente era guardaespaldas o algo similar. Valeria no perdió tiempo. Le contó todo a Carmen, desde el principio hasta ese momento, hablando tan rápido que las palabras tropezaban unas con otras. Le mostró el brazalete de oro con las iniciales grabadas. Le explicó sobre el doctor Salazar, sobre Miguel Ángel Soto, sobre la conspiración para hacer desaparecer al bebé y robar la herencia.
Carmen escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada palabra. Cuando Valeria terminó, la mujer tomó el brazalete con manos temblorosas. «Reconozco esto», susurró. «Lo mandé a hacer yo misma cuando Cristina me dijo que estaba embarazada. Lo personalicé con las iniciales del bebé, Sebastián Navarro. Fue mi regalo para mi futuro sobrino». Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Miguel Ángel me llamó hace 2 días. Me dijo que el bebé había muerto durante el parto, que Cristina estaba devastada. Vine desde Londres inmediatamente para estar con mi hermana, pero cuando llegué a Barcelona, algo no encajaba. Cristina estaba sedada, no me dejaban verla. Miguel Ángel controlaba todo, decidía quién podía entrar y salir. Y entonces vi las noticias sobre ti». Carmen se giró para mirar directamente a Valeria. La descripción de la supuesta secuestradora no coincidía con nada de lo que Miguel Ángel me había dicho. Él te pintó como una criminal violenta, peligrosa, pero en las imágenes del hospital te veía corriendo con el bebé como si protegieras tu propia vida. Una madre no corre así, una secuestradora no mira así al niño que supuestamente robó. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Contraté a un investigador privado. Me dio tu ruta probable. He estado persiguiéndolas durante las últimas 3 horas, esperando interceptarlas antes de que la policía las encontrara. Y ahora que he escuchado tu historia, ahora que he visto a mi sobrino vivo, su voz se quebró. Necesito que me ayudes a salvarlo y a salvar a mi hermana. Valeria sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Finalmente, alguien con poder, alguien con recursos, alguien de la familia, les creía. ¿Dónde está Cristina ahora?, preguntó Isabel. En la mansión familiar en Pedralbes, Barcelona. Miguel Ángel la mantiene prácticamente prisionera, diciéndole que está demasiado débil para levantarse, que necesita descansar. Pero yo conozco a mi hermana. Ella es fuerte. Si supiera que su hijo está vivo... «Entonces tenemos que decírselo», interrumpió Valeria. «Ella tiene que ver a Sebastián. Es la única manera de exponer la verdad». Carmen asintió. «Pero no será fácil. La mansión está vigilada. Miguel Ángel tiene guardias de seguridad en cada entrada. No podemos simplemente entrar». «Entonces entraremos de la única manera posible», dijo Valeria, con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. «Por la puerta de servicio. Soy limpiadora, ¿recuerdas? Sé cómo entrar en lugares donde no me quieren». Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Valeria sintió que había esperanza. No estaba sola, tenía aliadas. Y juntas iban a enfrentar a los poderosos que creían que podían jugar con vidas humanas como si fueran piezas de ajedrez. La camioneta siguió su camino hacia Barcelona bajo la tormenta que comenzaba a amainar. En el asiento trasero, Sebastián dormía plácidamente, sin saber que estaba a punto de reunirse con la madre que lo creía muerto. Y en algún lugar de esa ciudad, Miguel Ángel Soto dormía tranquilo en su cama de seda, sin saber que su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. La partida final estaba por comenzar, y esta vez las cartas estaban del lado de la verdad. Barcelona despertó esa mañana del 17 de octubre bajo un cielo limpio y azul, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. La mansión Navarro se alzaba imponente en el exclusivo barrio de Pedralbes, rodeada de muros altos y jardines que parecían sacados de una revista de arquitectura. Valeria la observaba desde la camioneta estacionada a 2 calles de distancia, sintiendo que el estómago se le retorcía de nervios. Carmen había pasado las últimas horas trazando el plan con precisión militar. Conocía cada rincón de esa casa donde había crecido junto a su hermana. Sabía los horarios de los guardias, las cámaras de seguridad, los puntos ciegos, pero sobre todo conocía el túnel secreto. «Mi abuelo lo mandó construir durante la Guerra Civil», explicó Carmen, mientras dibujaba un mapa en una servilleta de papel. «Conecta el sótano de la mansión con una casa abandonada 3 calles más allá. Lo usaban para esconder refugiados. Mi padre nos lo mostró cuando éramos niñas, haciéndonos jurar que nunca se lo diríamos a nadie». «¿Crees que Miguel Ángel sabe de su existencia?», preguntó Isabel. Carmen negó con la cabeza. «Cristina y yo nunca se lo mencionamos a nadie. Ni siquiera estoy segura de que funcione después de tantos años, pero es nuestra mejor opción». Ahora, mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Valeria cargaba a Sebastián envuelto en una manta nueva. El bebé había pasado la noche tranquilo en el hotel discreto donde Carmen las había alojado, alimentándose y durmiendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Si tan solo supiera que en pocas horas vería a su verdadera madre por primera vez. La casa abandonada olía a humedad y olvido.
Las ventanas estaban tapiadas, el suelo cubierto de polvo y escombros. Carmen las guió hasta el sótano, donde una estantería oxidada cubría lo que parecía ser una pared sólida. Con ayuda del guardaespaldas, Tomás, movieron la estantería, revelando una puerta de madera podrida. «Ahí está», murmuró Carmen con voz cargada de nostalgia. «No puedo creer que siga aquí después de todos estos años». El túnel era estrecho y oscuro, iluminado apenas por las linternas de sus teléfonos móviles. Las paredes de piedra goteaban agua, y el aire era denso y difícil de respirar. Valeria avanzaba con cuidado, protegiendo a Sebastián contra su pecho, mientras Isabel caminaba detrás, sosteniéndole el brazo para que no tropezara. Tardaron 20 minutos en recorrer los 100 metros que separaban ambas casas. Cuando finalmente llegaron al otro extremo, encontraron otra puerta, esta cerrada con un candado antiguo que Tomás rompió con una sola patada. Emergieron en el sótano de la mansión Navarro, entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas. Carmen se asomó con cautela por las escaleras que llevaban al primer piso, verificando que no hubiera guardias cerca. «Despejado», susurró. «La habitación de Cristina está en el segundo piso, a la este. Tenemos que subir sin ser vistos». Poti avanzaron como sombras por los pasillos de mármol de la mansión. Valeria no pudo evitar maravillarse ante la opulencia que la rodeaba. Pinturas originales en las paredes, arañas de cristal que colgaban de techos abovedados, alfombras persas que valían probablemente más que su apartamento completo. Este era el mundo al que pertenecía Sebastián, un mundo de privilegios y riqueza que ella apenas podía imaginar. Llegaron al segundo piso sin incidentes. Carmen señaló una puerta de doble hoja al final del corredor. «Ahí está, pero hay un guardia afuera». Efectivamente, un hombre corpulento vestido de traje negro permanecía de pie frente a la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento en el rostro. Carmen se acercó a él con paso seguro, transformándose instantáneamente en la empresaria acostumbrada a dar órdenes. «Necesito hablar con mi hermana. Ahora». El guardia la miró con desconfianza. «El señor Soto dio órdenes expresas de que nadie la moleste. Está descansando». «Soy su hermana, idiota. No necesito permiso para ver a Cristina». «Lo siento, señora Navarro, pero las órdenes son...» No terminó la frase. Tomás apareció detrás de él y lo dejó inconsciente con un golpe preciso en la nuca. El hombre se desplomó sin hacer ruido. «Rápido», urgió Carmen, abriendo la puerta, antes de que alguien se dé cuenta. La habitación era enorme, decorada en tonos blancos y dorados. Grandes ventanales dejaban entrar la luz del sol, iluminando una cama con dosel donde yacía una mujer. Cristina Navarro lucía pálida y frágil contra las sábanas de seda, con el cabello negro esparcido sobre la almohada. Tenía los ojos cerrados, pero su respiración era irregular, como si incluso en sueños no pudiera encontrar paz. Carmen corrió hacia ella, tomando su mano. «Cristina, despierta. Soy Carmen. Necesito que despiertes». Los párpados de Cristina se movieron lentamente. Sus ojos, del mismo tono castaño que los de su hermana, se abrieron con confusión. Su voz salió como un susurro ronco. «Carmen, ¿qué haces aquí? Miguel Ángel dijo que...» «Olvida lo que Miguel Ángel dijo», interrumpió Carmen con urgencia. «Cristina, necesito que me escuches. Hay algo que tienes que saber, algo sobre tu bebé». El rostro de Cristina se contrajo en una mueca de dolor. «No, no quiero hablar de eso. Mi bebé murió, y yo ni siquiera pude verlo. Ni siquiera pude despedirme». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Valeria, que había permanecido en las sombras cerca de la puerta, sintió que su corazón se partía. Esta mujer había pasado 2 días creyendo que su hijo estaba muerto, llorando una pérdida que nunca había sucedido. «Tu bebé no murió», dijo Valeria dando un paso adelante. Su voz temblaba, pero era firme. «Tu hijo está vivo, Cristina. Está aquí, está conmigo». Cristina levantó la vista, viendo por primera vez a la desconocida rubia que sostenía un bulto envuelto en mantas. Sus ojos se abrieron enormes, incrédulos. «¿Qué? No, eso es imposible. El doctor dijo...» «Miguel Ángel me dijo...» «Te mintieron», continuó Valeria, acercándose lentamente a la cama. «Tu esposo y el doctor Salazar conspiraron para hacer desaparecer a tu hijo. Iban a entregarlo a traficantes de bebés, declararlo oficialmente muerto y quedarse con tu herencia. Pero yo estaba allí esa noche. Lo encontré abandonado en una habitación vacía, llorando, con apenas 1 hora de vida, y supe que tenía que salvarlo». Las palabras cayeron sobre Cristina como un maremoto. Se incorporó en la cama, aunque el esfuerzo la hizo temblar. «No, Miguel Ángel me ama. Él no haría...»
No podría. Carmen tomó ambas manos de su hermana. Cristina, escúchame. Sé que es difícil de creer, pero esta mujer arriesgó todo para proteger a tu hijo. Ha estado huyendo de la policía, ha sido difamada en cada canal de televisión, la están persiguiendo por todo el país. ¿Por qué haría eso si no fuera verdad? Valeria se acercó más, hasta quedar junto a la cama. Lentamente, apartó la manta que cubría el rostro de Sebastián. El bebé estaba despierto, sus ojitos azules parpadeando bajo la luz del sol que entraba por las ventanas. Cristina soltó un grito ahogado. Sus manos volaron a su boca mientras las lágrimas brotaban como ríos. Dios mío, es él, es mi bebé, puedo verlo, puedo ver a mi padre en sus ojos, puedo... No pudo continuar. Los sollozos la ahogaron. Extendió los brazos con desesperación, y Valeria, con lágrimas propias corriendo por su rostro, colocó a Sebastián en brazos de su madre. El momento en que Cristina sostuvo a su hijo por primera vez fue algo sagrado. Ella lo acercó a su pecho, inhalando su olor, tocando cada dedito, cada mechón de cabello. Sebastián, como si reconociera algo primordial e instintivo, dejó de moverse y simplemente descansó contra ella, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción. «Mi bebé», lloraba Cristina una y otra vez. «Mi pequeño Sebastián, estás vivo y estás aquí». Carmen lloraba también, abrazando a su hermana y su sobrino. Isabel se limpiaba discretamente las lágrimas en una esquina. Incluso Tomás, el duro guardaespaldas, parecía tener los ojos brillantes. Valeria retrocedió un paso observando la escena. Esto era lo que había arriesgado todo para lograr, ver a una madre reunida con su hijo, ver el amor puro e incondicional brillar en los ojos de Cristina mientras acunaba al bebé que creía perdido. En este momento, todo valió la pena. Cada momento de terror, cada segundo de duda, cada kilómetro recorrido. Pero la felicidad duró poco. La puerta de la habitación se abrió de golpe y Miguel Ángel Soto entró con paso furioso, seguido de 3 guardias de seguridad. Era más alto de lo que Valeria había imaginado, cerca de 1,90 m, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos que en este momento ardían de furia. Vestía un traje gris perfectamente cortado que probablemente costaba miles de euros. Su mandíbula estaba tensa, sus puños apretados. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió, con voz que resonó por toda la habitación. Cristina levantó la vista y en sus ojos había algo que no estaba allí antes. Ya no era la mujer frágil y medicada de minutos atrás. Era una madre protegiendo a su cría y había acero en su mirada. «Miguel Ángel», dijo con voz temblorosa pero llena de furia contenida. «¿Qué has hecho? ¿Qué le hiciste a nuestro hijo?». Miguel Ángel palideció visiblemente. Su mirada se movió rápidamente entre el bebé en brazos de Cristina, Valeria, Carmen e Isabel. Valeria podía ver su mente trabajando a toda velocidad, buscando una salida, una explicación. «Cristina, cariño, déjame explicarte. Esta mujer es una criminal. Secuestró a nuestro hijo. Ha estado mintiendo, manipulando». «¡No!», gritó Cristina, apretando a Sebastián más fuerte. «No intentes manipularme ahora. Veo la verdad en tus ojos, Miguel Ángel. Siempre pude ver cuando mentías. Esta mujer salvó a nuestro hijo. Y tú intentaste quitármelo». La máscara de Miguel Ángel finalmente cayó. Su rostro se endureció, y cuando habló, su voz era fría como el hielo. «Quitártelo. Qué dramática, Cristina. Simplemente estaba resolviendo un problema. Tu empresa está en bancarrota, necesitamos ese dinero, y no podía permitir que un mocoso llorador se interpusiera en el camino». El silencio que siguió fue absoluto. Acababa de confesar. Delante de testigos, había admitido su plan. Carmen fue la primera en reaccionar, sacando su teléfono. «Tomás, sujétalo. Acabo de grabar todo. Esta confesión irá directamente a la policía». Miguel Ángel se giró hacia los guardias de seguridad. «Deténganlas. A todas. Son intrusas. Están robando al bebé». Pero los guardias no se movieron. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años, con cicatrices en el rostro, dio un paso adelante. «Lo siento, señor Soto, pero trabajamos para la familia Navarro, no para usted. Y acabamos de escuchar suficiente». La cara de Miguel Ángel se puso roja de rabia. Intentó correr hacia la puerta, pero Tomás fue más rápido. Lo sujetó con facilidad, inmovilizándolo contra la pared. «Se acabó», dijo Carmen con satisfacción. «Se acabó, Miguel Ángel. Pasarás el resto de tu vida en prisión». Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía llegó, arrestando a Miguel Ángel mientras gritaba amenazas y mentiras. Carmen había llamado también a su abogado personal, quien llegó con documentos legales que demostraban la inocencia de Valeria y las verdaderas intenciones criminales de Miguel Ángel y el doctor Salazar. Valeria permaneció en una esquina de la habitación, observando cómo su pesadilla finalmente llegaba a su fin.
Los cargos contra ella serían retirados. Su nombre sería limpiado. Podría volver a su vida normal. Pero cuando Cristina se acercó a ella, sosteniendo a Sebastián, Valeria supo que nada volvería a ser normal nunca más. «No tengo palabras para agradecerte», dijo Cristina, con voz quebrada por la emoción. «Salvaste a mi hijo. Arriesgaste tu vida, tu libertad, todo. ¿Cómo podré pagarte algo así?» Valeria miró al bebé que había protegido durante 2 días que parecieron 2 años. «No necesito que me pagues nada, solo cuídalo, ámalo. Eso es suficiente para mí». Cristina la abrazó, con Sebastián entre ambas, y las 2 mujeres lloraron juntas. Una madre agradecida y una salvadora improbable, unidas por el amor a un pequeño bebé que había cambiado sus vidas para siempre. Afuera, Barcelona seguía su ritmo normal, pero dentro de esa mansión en Pedralbes se había escrito el final de una historia extraordinaria. O quizás era solo el comienzo. Una semana después del arresto de Miguel Ángel Soto, España entera conocía la historia de Valeria Moreno. Los mismos canales de televisión que la habían pintado como criminal ahora la llamaban heroína. Los periódicos publicaban artículos sobre la limpiadora valiente que desafió a los poderosos para salvar a un bebé inocente. Su rostro, que antes aparecía en carteles de «Se busca», ahora adornaba portadas con titulares que hablaban de coraje y justicia. Valeria observaba todo esto desde la habitación de hotel de 5 estrellas donde Carmen había insistido en alojarla. No podía volver a su pequeño apartamento en Madrid todavía, no con los periodistas acampando en la puerta. Isabel estaba con ella, recuperándose del trauma de los últimos días, con tazas interminables de té y galletas caras que ninguna de las 2 estaba acostumbrada a comer. «Mira esto», dijo Isabel, señalando su laptop. «Acaban de arrestar al doctor Fernando Salazar y a la enfermera Inmaculada Vélez. Están acusados de tráfico de bebés, conspiración para cometer asesinato, fraude médico. La lista sigue». Valeria asintió, sintiendo una satisfacción sombría. Justicia al fin. Pero la victoria se sentía vacía de alguna manera. Sebastián estaba con su madre, donde debía estar. Los criminales estaban tras las rejas, y ella estaba perdida. Durante años, su vida había seguido una rutina predecible. Trabajar, dormir, llorar en silencio por su hija perdida, repetir. Era una existencia gris y solitaria, pero al menos era conocida. Ahora, todo había cambiado. Ya no tenía trabajo. Su rostro era reconocible en toda España y no tenía idea de qué hacer con su vida. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Isabel fue a abrir y regresó con una expresión de sorpresa. «Es Cristina Navarro. Quiere verte». Cristina entró a la habitación con paso elegante pero cansado. Llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el salario mensual de Valeria, pero había círculos oscuros bajo sus ojos que ningún maquillaje podía ocultar. En sus brazos, envuelto en una manta de cachemira, dormía Sebastián. «Espero no molestar», dijo Cristina con una sonrisa tímida. «Sé que has estado evitando las cámaras y los periodistas. Yo también estoy harta de ellos». «No molestas para nada», respondió Valeria levantándose del sofá. Su corazón se aceleró al ver a Sebastián. Había pasado solo una semana, pero el bebé ya se veía diferente, más grande, más alerta. Cristina se sentó, acomodando a Sebastián en sus brazos con la torpeza de una madre primeriza. A pesar de su riqueza y educación, estaba aprendiendo todo desde cero, como cualquier otra mujer con su primer hijo. «Quería hablar contigo en persona, sin abogados ni contratos de por medio, solo de mujer a mujer, de madre a madre». Isabel, captando la indirecta, murmuró algo sobre necesitar café y salió discretamente de la habitación. Cristina esperó hasta que estuvieron solas antes de continuar. «Mi vida era una mentira», dijo suavemente mirando a su hijo dormido. «Pensaba que tenía todo, dinero, una empresa exitosa, un esposo que me amaba, pero nada de eso era real. La empresa estaba en quiebra por mis malas decisiones. Miguel Ángel nunca me amó, solo quería mi fortuna, y habría perdido a mi hijo para siempre si no fuera por ti». Se limpió una lágrima que amenazaba con caer. «Carmen me contó cómo encontraste a Sebastián. Cómo te enfrentaste al doctor y a la enfermera, sabiendo que tenían todo el poder y tú no tenías nada. Cómo huiste con él, protegiéndolo como si fuera tu propio hijo. ¿Por qué lo hiciste, Valeria? ¿Por qué arriesgaste tanto por un bebé que ni siquiera conocías?» Valeria permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Tuve una hija. Se llamaba Sofía. Nació prematura hace 5 años y solo vivió 3 días. La sostuve mientras moría, sintiendo cómo su corazón se detenía contra mi pecho, y no pude hacer nada para salvarla.
Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Cuando vi a Sebastián esa noche, abandonado y llorando, vi a mi Sofía. Vi una segunda oportunidad. No podía salvarte a ti, mi pequeña, susurró al aire, como si hablara con su hija muerta. Pero podía salvar a él. Tenía que hacerlo. Cristina se levantó y se sentó junto a Valeria, pasando un brazo alrededor de sus hombros mientras ambas lloraban. Sebastián despertó con el movimiento y comenzó a hacer pequeños ruiditos de hambre. ¿Puedo?, preguntó Valeria tímidamente, extendiendo los brazos. Cristina le entregó al bebé sin dudar. Valeria lo acunó contra su pecho, sintiendo su calor, su peso, su vida. Sebastián la miró con esos ojos azules profundos y pareció sonreír, aunque probablemente era solo un reflejo. «Eres una madre también», dijo Cristina suavemente. «Aunque Sofía no esté aquí, sigues siendo su madre, y siempre lo serás». Valeria asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Cristina tomó aire profundamente antes de continuar. «Tengo una propuesta para ti, y quiero que sepas que no tienes que aceptar por sentirte obligada. Pero la oferta es sincera». Sacó un sobre blanco de su bolso y lo colocó en la mesa de centro. «Dentro hay un cheque por 2 millones de euros. Es una recompensa por salvar a mi hijo. Más allá de eso, quiero ofrecerte un trabajo. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien que ame a Sebastián tanto como yo. Quiero que seas su niñera, que vivas con nosotros, que seas parte de su vida. El salario sería de 6.000 euros al mes, más alojamiento, comida y todos los beneficios». Valeria la miraba con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. 2 millones de euros. Un trabajo que pagaba más en un mes de lo que ganaba en un año. Una oportunidad de comenzar de nuevo. «Cristina, yo no sé qué decir. Es demasiado generoso, yo no...» «Por favor», interrumpió Cristina tomando su mano. «Déjame hacer esto, no solo por ti, sino por mí también. Necesito aprender a ser madre, y no conozco a nadie mejor para enseñarme que la mujer que arriesgó todo por mi hijo. Además», agregó con una sonrisa triste, «necesito gente honesta a mi alrededor. La traición de Miguel Ángel me enseñó que el dinero no compra lealtad, pero el amor sí». Valeria miró a Sebastián, quien había vuelto a dormirse en sus brazos. Pensó en su apartamento vacío en Madrid, en su trabajo de limpiadora que ya no existía, en las noches solitarias, llorando por una hija que nunca volvería. Pensó en la oportunidad de hacer algo significativo con su vida, de honrar la memoria de Sofía cuidando a otro niño que necesitaba amor y protección. «Acepto», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas, «pero con una condición». «¿Cuál?» «Isabel viene con nosotros. Ella también lo arriesgó todo por Sebastián. Merece una segunda oportunidad tanto como yo». Cristina sonrió ampliamente. «Ya había pensado en eso. Isabel será nuestra enfermera privada. 8.000 euros al mes. Después de todo lo que Miguel Ángel hizo, necesito estar segura de que solo personal de confianza cuide de mi familia». Las dos mujeres se abrazaron, sellando un pacto que iba más allá del dinero o los contratos. Era un compromiso de proteger a un niño inocente, de sanar heridas del pasado, de construir algo nuevo sobre las cenizas de las tragedias vividas. Cuando Isabel regresó con el café, encontró a Valeria y Cristina riendo mientras Sebastián intentaba agarrar el collar de perlas de su madre. La escena era tan normal, tan llena de calidez, que Isabel sintió que por primera vez en años, la esperanza era algo más que una palabra vacía. Esa noche, los noticieros informaron sobre nuevos desarrollos en el caso. Habían descubierto que el doctor Salazar había estado dirigiendo una red de tráfico de bebés durante casi una década. Docenas de familias ricas habían pagado millones por niños robados de hospitales y declarados muertos. La investigación se expandía a otros hospitales, otros doctores, otras enfermeras cómplices. Lo que había comenzado como un acto desesperado de Valeria para salvar a un bebé había destapado una de las redes criminales más grandes en la historia de España. Madres que creían haber perdido a sus hijos descubrían que estaban vivos, vendidos al mejor postor. Familias rotas comenzaban a reunirse. La justicia, aunque tardía, finalmente llegaba. Rodrigo, el guardia de seguridad que había ayudado a Valeria a escapar del hospital, fue condecorado por su valentía. Perdió su trabajo, como había predicho, pero ganó algo más valioso: el respeto de un país entero y una oferta de empleo de Carmen Navarro como jefe de seguridad de sus empresas en Londres. El antiguo esposo de Valeria, Javier, intentó contactarla después de ver las noticias. Le envió mensajes diciendo que estaba orgulloso de ella, que lamentaba haberla abandonado, que quería una segunda oportunidad. Valeria los borró todos sin responder. Algunas puertas
Una vez cerradas, debían permanecer así. 2 semanas después del arresto de Miguel Ángel, Valeria se mudó a la mansión Navarro, en Barcelona. Su habitación era más grande que su antiguo apartamento completo, con vistas a los jardines y un baño de mármol que parecía sacado de una película. Isabel ocupaba la habitación contigua, igualmente lujosa, igualmente surrealista. La primera noche en su nueva casa, Valeria no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y caminó por los pasillos silenciosos hasta llegar al cuarto de Sebastián. El bebé dormía en una cuna de madera tallada que probablemente tenía 100 años de antigüedad, rodeado de monitores y luces nocturnas. Valeria se sentó en la mecedora junto a la cuna y simplemente lo observó respirar. Arriba, abajo, arriba, abajo, el milagro simple de la vida continuando. «Hola, Sofía», susurró al aire. «Sé que estás aquí, cuidándonos. Gracias por guiarme esa noche. Gracias por darme un propósito nuevamente. Nunca te olvidaré, mi amor. Nunca». Una brisa suave entró por la ventana entreabierta, moviendo las cortinas como alas de ángel. Y por un momento, solo un momento, Valeria sintió paz. Había pasado por el infierno y había salido del otro lado. Había perdido todo y lo había ganado de nuevo de maneras que nunca imaginó posibles. Había sido una limpiadora invisible, una criminal buscada, y ahora era una guardiana, una protectora, una segunda madre para un niño que había salvado contra todo pronóstico. Su vida nunca sería la misma, y eso, pensó Valeria mientras Sebastián dormía pacíficamente, era exactamente como debía ser. A veces, las historias más extraordinarias nacen de los momentos más oscuros. A veces, una limpiadora puede cambiar el mundo, y a veces, salvar una vida es la manera de salvar la propia. 3 meses habían pasado desde aquella noche fatídica en el Hospital San Rafael. El invierno llegaba a Barcelona con lluvia fina y cielos grises, pero dentro de la mansión Navarro, la calidez reinaba en cada rincón. Sebastián había crecido de manera asombrosa, transformándose de aquel bebé frágil y asustado en un niño de 4 meses lleno de vida, con mejillas gorditas y una sonrisa que iluminaba cada habitación. Valeria observaba cómo Cristina intentaba hacer que Sebastián tomara su biberón matutino, frustrada porque el pequeño parecía más interesado en jugar con sus dedos que en comer. La transformación de Cristina también había sido notable. La mujer pálida y frágil que yacía en esa cama había desaparecido, reemplazada por una madre dedicada que se levantaba cada noche para los llantos de medianoche, que cambiaba pañales sin quejarse, que cantaba canciones de cuna desafinadas pero llenas de amor. «No quiere comer», suspiró Cristina, mirando a Valeria con ojos suplicantes. «¿Qué estoy haciendo mal?» Valeria sonrió con ternura y se acercó. «No estás haciendo nada mal. A veces, los bebés simplemente no tienen hambre en el momento exacto que nosotras decidimos. Intenta en media hora». La relación entre ambas mujeres había evolucionado de manera natural. Ya no eran simplemente empleadora y empleada. Eran amigas, confidentes, 2 madres unidas por circunstancias extraordinarias. Cristina había comenzado a llamarla Vale con cariño, y Valeria había dejado de lado la formalidad excesiva que intentaba mantener al principio. Isabel entró al cuarto del bebé con una bandeja de desayuno, luciendo más joven y saludable de lo que Valeria la había visto en años. El trabajo en la mansión, lejos de ser agotador, les había devuelto a ambas un propósito y una dignidad que habían perdido hacía mucho tiempo. «Las noticias de esta mañana», anunció Isabel, encendiendo el televisor montado en la pared. «El juicio comienza hoy». La imagen de Miguel Ángel Soto llenó la pantalla. Lucía demacrado, con ojeras profundas y el cabello despeinado. Las esposas brillaban en sus muñecas mientras los guardias lo escoltaban hacia el juzgado. A su lado, igualmente esposados, caminaban el doctor Fernando Salazar y la enfermera Inmaculada Vélez. «El juicio que ha capturado la atención de toda España comienza hoy», decía la reportera con voz grave. Miguel Ángel Soto, Fernando Salazar e Inmaculada Vélez enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato, tráfico de menores, fraude y múltiples delitos adicionales. La Fiscalía busca penas de hasta 30 años de prisión para cada acusado. Cristina apretó a Sebastián más fuerte contra su pecho, con el rostro tenso. Ver al hombre que una vez amó, el hombre con quien se casó creyendo en un futuro compartido, convertido en un monstruo ante los ojos del mundo, seguía siendo doloroso. «¿Tendrás que testificar?», preguntó Valeria suavemente. Cristina asintió. «Mañana. Los abogados dicen que mi testimonio es crucial. Necesito contar cómo Miguel Ángel me mantuvo sedada, cómo me mintió sobre la muerte de Sebastián, cómo...». Su voz se quebró. Valeria se sentó junto a ella y tomó su mano libre. «No estás sola. Estaré allí contigo.
Todas estaremos allí. La puerta del cuarto se abrió y entró Carmen, quien había volado desde Londres específicamente para el juicio. En los últimos meses había vendido sus negocios en Inglaterra y había regresado a España permanentemente, estableciéndose en un apartamento cerca de la mansión para estar cerca de su hermana y sobrino. El abogado acaba de llamar, dijo sin preámbulos. Tiene nueva evidencia. Encontraron registros bancarios que muestran transferencias de Miguel Ángel a Salazar por un total de 500.000 euros durante el último año. Pagos por servicios prestados, según los documentos. Y no son los únicos. Hay al menos otros 8 casos documentados de bebés que declararon muertos, pero que nunca entregaron cuerpos a las familias. El horror de esas palabras cayó sobre la habitación como una losa pesada. 8 bebés más. 8 familias destrozadas. 8 crímenes que nunca habrían salido a la luz si Valeria no hubiera estado en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Encontraron a los bebés?, preguntó Isabel con voz temblorosa. Carmen negó con la cabeza lentamente. Algunos sí, otros no. 3 fueron localizados en familias que los habían adoptado ilegalmente, sin saber que los niños habían sido robados. Esas familias están destrozadas ahora, enfrentando perder a los hijos que criaron como propios. Los otros 5 simplemente desaparecieron, probablemente vendidos fuera de España, imposibles de rastrear. Valeria sintió náuseas. Pensó en esas madres, llorando por bebés que creían muertos cuando en realidad estaban vivos en algún lugar del mundo, con desconocidos. Pensó en las familias adoptivas que amaban a esos niños, sin saber la verdad oscura detrás de sus adopciones. «Monstruos», susurró Cristina. «Son verdaderos monstruos». Sebastián, ajeno a la conversación sombría, comenzó a reírse, un sonido burbujeante y puro que rompió la tensión en la habitación. Sus manitas alcanzaban el collar de Cristina, intentando llevárselo a la boca para explorarlo. «Al menos salvamos a este pequeño», dijo Carmen, acariciando la mejilla regordeta de su sobrino. «Al menos él está aquí, sano y amado». Esa tarde, Valeria recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 35 años esperaba en el salón principal, con los ojos rojos de haber llorado y las manos retorcidas de nervios. Se llamaba Lucía Mendoza, y su historia partía el corazón. «Mi hijo Diego nació hace 2 años en el Hospital San Rafael», explicó con voz quebrada. «Me dijeron que había muerto por complicaciones durante el parto. Nunca me dejaron verlo, nunca me dieron su cuerpo para enterrarlo. Me dijeron que era mejor así, que no lo recordara de esa manera». Se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado. «Pero después de que su caso salió en las noticias, después de que arrestaron al doctor Salazar, comencé a investigar. Contraté a un detective privado y descubrimos algo. Mi hijo no murió. Fue uno de los bebés que vendieron. Lo encontramos viviendo con una familia en Valencia. Tiene 2 años ahora. Y ni siquiera me reconoce como su madre». Valeria sintió que el corazón se le partía. Se levantó y abrazó a Lucía, quien se derrumbó en sollozos contra su hombro. «Vine a agradecerle», continuó Lucía entre lágrimas, «porque si usted no hubiera sido tan valiente, si no hubiera salvado a ese bebé y expuesto toda esta red, yo nunca habría sabido que mi hijo estaba vivo. Ahora estoy luchando legalmente para recuperarlo. Es una batalla larga y dolorosa, pero al menos tengo esperanza». Y eso es más de lo que tenía hace 3 meses. Pasaron la siguiente hora hablando. Lucía compartió fotografías de Diego, un niño hermoso de cabello rizado y ojos enormes. Contó cómo la familia adoptiva estaba cooperando con las autoridades, aunque devastados por la situación. Ellos amaban a Diego, lo habían criado desde bebé y ahora enfrentaban perderlo. No había villanos en esa parte de la historia, solo víctimas de un sistema corrupto. «¿Qué harás?», preguntó Valeria. Lucía respiró profundo. «Propuse una custodia compartida. Diego necesita estabilidad y arrancar completamente de la única familia que conoce sería traumático para él. Así que pasará tiempo con ellos y conmigo. Aprenderá a conocerme lentamente. No será fácil y quizás nunca me vea como su verdadera madre, pero al menos estaré en su vida. Al menos sabrá la verdad cuando sea mayor». Era una solución imperfecta para una situación imposible. No había finales felices simples cuando se trataba de crímenes tan atroces. Pero era un comienzo, un intento de sanar heridas que nunca debieron existir. Después de que Lucía se fue, Valeria subió a su habitación y se sentó frente a la ventana, mirando los jardines mojados por la lluvia invernal. Tomó el pequeño marco de fotos que guardaba en su mesita de noche, la única fotografía que tenía de Sofía. Su bebé dormía pacíficamente en la imagen, envuelta en una manta de hospital rosada, con solo 3 días de vida.
Era la última foto tomada antes de que su corazón dejara de latir. «Espero que estés orgullosa de mí, pequeña», susurró Valeria a la imagen. «Espero que sepas que todo lo que hice fue por ti también. Porque no pude salvarte a ti, pero pude salvar a otros. Y eso tiene que significar algo, ¿verdad?». La puerta se abrió suavemente e Isabel entró con 2 tazas de chocolate caliente. «Te vi subir. Pensé que podrías necesitar compañía». Se sentaron juntas en silencio durante un rato, bebiendo el chocolate y escuchando la lluvia golpear contra las ventanas. Finalmente, Isabel habló. «¿Alguna vez te arrepientes de lo que hicimos, de todo lo que arriesgamos?». Valeria pensó en la pregunta cuidadosamente antes de responder. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido limpiando esa noche, si hubiera ignorado el llanto, si hubiera creído las mentiras del doctor. Mi vida sería más simple, menos complicada. Pero entonces pienso en Sebastián, en su risa, en cómo Cristina lo mira como si fuera el sol y las estrellas juntos. Pienso en Lucía y su hijo Diego, reunidos después de 2 años. Pienso en todas las familias que ahora tienen esperanza». Se giró para mirar a Isabel directamente a los ojos. «No, no me arrepiento, ni por un segundo, porque algunas cosas valen más que la seguridad o la simplicidad. La verdad vale, la justicia vale, y salvar una vida inocente vale todo». Isabel sonrió y levantó su taza en un brindis silencioso. «Por las decisiones difíciles y los corazones valientes. Por hacer lo correcto, incluso cuando todo el mundo dice que estás equivocada». Sus tazas chocaron suavemente, sellando un pacto que ya existía desde aquella noche lluviosa, cuando decidieron luchar contra lo imposible. Abajo, en el cuarto del bebé, Cristina cantaba a Sebastián una canción de cuna que su propia madre le cantaba cuando era niña. Carmen escuchaba desde la puerta, sonriendo ante la escena, y en algún lugar de Barcelona, en un juzgado frío e impersonal, se preparaban los documentos que enviarían a Miguel Ángel Soto y sus cómplices a prisión por el resto de sus vidas. La justicia era lenta, pero finalmente llegaba. Y en una mansión en Pedralbes, una limpiadora que se convirtió en heroína guardaba la fotografía de su hija perdida, sabiendo que Sofía viviría para siempre en cada vida que Valeria tocaba, en cada niño que protegía, en cada verdad que defendía. Algunas historias no terminan. Simplemente se transforman en algo más grande, algo mejor, algo eterno. Y esta historia apenas comenzaba su siguiente capítulo. El día del juicio amaneció con un frío cortante que calaba hasta los huesos. Valeria se despertó a las 6 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo a pesar del cansancio. Hoy tendría que testificar. Hoy tendría que enfrentar nuevamente a Miguel Ángel Soto, al doctor Salazar, a la enfermera Inmaculada, y revivir cada momento de aquella noche que cambió su vida. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje azul marino que Carmen le había comprado especialmente para la ocasión. Parecía una ejecutiva, una profesional, no la limpiadora asustada que había huido del hospital con un bebé robado. Necesitaba verse fuerte, creíble, digna de ser escuchada. Isabel tocó a su puerta a las 7. «¿Lista? Tanto como puedo estarlo». Desayunaron en silencio. Cristina alimentaba a Sebastián con una papilla de frutas que el bebé parecía más interesado en escupir que en comer. El pequeño tenía ahora casi 5 meses, y cada día descubría algo nuevo sobre el mundo que lo rodeaba. Hoy había descubierto que escupir comida hacía reír a los adultos, así que lo repetía con alegría infantil. «Ojalá pudiera llevarme tu inocencia al juzgado», murmuró Cristina, limpiando las mejillas llenas de papilla de su hijo. Recordar que hay belleza y pureza en este mundo, incluso después de conocer tanta oscuridad. A las 9 en punto, un coche blindado la recogió en la puerta de la mansión. Tomás conducía, con 2 guardias de seguridad adicionales, siguiéndolos en otro vehículo. La amenaza de Miguel Ángel estaba neutralizada, pero Carmen no corría riesgos. Su hermana y su sobrino eran demasiado preciosos para dejarlos vulnerables. El Palacio de Justicia de Barcelona era un edificio imponente de piedra gris, con columnas que se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. Una multitud de periodistas se agolpaba en las escaleras de entrada, con cámaras y micrófonos extendidos como armas. Cuando el coche se detuvo, el rugido de voces fue ensordecedor. «Señora Navarro, ¿cómo se siente enfrentando a su ex esposo? Valeria Moreno, ¿tiene miedo de testificar? Sebastián, muéstrenos al bebé».
Los guardias de seguridad formaron un muro humano alrededor de ellas mientras avanzaban por las escaleras. Valeria mantenía la cabeza baja, el corazón golpeando tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Flashes de cámaras estallaban como relámpagos, cegándola momentáneamente. Finalmente llegaron al interior del edificio, donde el silencio era casi tan ensordecedor como el ruido exterior. Los pasillos olían a madera vieja y papeles polvorientos, a siglos de justicia impartida entre estas paredes. La sala del juicio era más grande de lo que Valeria había imaginado. Filas de bancos de madera pulida para los espectadores, todos ocupados. El juez, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y gafas de montura dorada, presidía desde un estrado elevado. El jurado ocupaba su lugar a la izquierda, 12 rostros serios, observando cada movimiento. Y allí, en la mesa de los acusados, estaban ellos. Miguel Ángel Soto lucía tan diferente del hombre elegante y poderoso que aparecía en las fotografías de sociedad. Había perdido peso. Su traje caro colgaba de sus hombros como si fuera 2 tallas más grande. Pero sus ojos, cuando se posaron en Cristina y Sebastián, brillaban con un odio tan intenso que Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El doctor Fernando Salazar parecía haber envejecido 20 años en 3 meses. Su cabello, antes sal y pimienta distinguido, ahora era completamente gris. Las arrugas surcaban su rostro como cañones profundos. Solo Inmaculada Vélez mantenía algo de su arrogancia anterior, con la barbilla levantada desafiante, aunque las esposas brillaban en sus muñecas. El fiscal, un hombre alto y delgado llamado Javier Martínez, comenzó su exposición inicial con voz clara y firme. Señorías, miembros del jurado, hoy presentaremos evidencia de una de las conspiraciones criminales más atroces en la historia reciente de España. Una red de tráfico de bebés que operó durante casi una década, robando niños recién nacidos de sus madres legítimas y vendiéndolos al mejor postor. Los acusados que ven ante ustedes no son simplemente criminales. Son depredadores que se aprovecharon del momento más vulnerable en la vida de una mujer para enriquecerse. Pasó las siguientes 2 horas presentando evidencia, registros bancarios mostrando transferencias sospechosas, testimonios de enfermeras que habían visto irregularidades pero tenían demasiado miedo para hablar. Documentos falsificados de certificados de defunción, grabaciones de seguridad del hospital, mostrando a Salazar entrando y saliendo de habitaciones de maternidad fuera de sus horarios de turno. Cada nueva evidencia era un clavo más en el ataúd de los acusados. El abogado defensor, un hombre nervioso con traje barato, intentaba objetar constantemente, pero sus argumentos sonaban débiles incluso para sus propios oídos. Entonces llegó el momento que Valeria había estado temiendo. Su nombre resonó en la sala. La fiscalía llama a Valeria Moreno al estrado. Las piernas de Valeria temblaban mientras se levantaba y caminaba hacia el frente de la sala. Todos los ojos estaban puestos en ella. Colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. El fiscal Martínez le sonrió con amabilidad antes de comenzar. Señorita Moreno, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió la noche del 15 de octubre? Valeria respiró profundo y comenzó a hablar. Contó todo, el llanto débil que escuchó mientras limpiaba, el bebé abandonado con el brazalete de oro, la confrontación con Inmaculada y el doctor Salazar, las amenazas de violencia, su decisión desesperada de huir con Sebastián, los días de fuga, el miedo constante, la determinación de proteger a ese niño inocente, cueste lo que cueste. Su voz se quebró varias veces. Las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Pero nunca apartó la mirada del jurado, necesitando que vieran la verdad en sus ojos. ¿Por qué lo hizo?, preguntó el fiscal suavemente. ¿Por qué arriesgó todo por un niño que no conocía? Valeria miró a Sebastián, quien dormía pacíficamente en brazos de Cristina en la primera fila. Porque era lo correcto, porque ese bebé merecía vivir, porque ningún niño, rico o pobre, merece ser tratado como mercancía, y porque hizo una pausa con la voz temblando. Porque perdí a mi propia hija hace años, no pude salvarla, pero podía salvar a él. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Algunos miembros del jurado se limpiaban discretamente los ojos. Incluso el juez parecía conmovido. Entonces le tocó el turno al abogado defensor. Intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que había malinterpretado la situación, que había actuado impulsivamente sin entender el protocolo médico, que había puesto en peligro al bebé con su fuga. Pero Valeria no cedió. Respondió cada pregunta con calma y claridad, manteniéndose firme en su verdad.
¿Es usted médico, señorita Moreno?, preguntó el abogado con tono condescendiente. No. ¿Tiene algún entrenamiento médico? No. Entonces, ¿cómo puede afirmar con certeza que el bebé estaba vivo y no en proceso de muerte, como afirmaba el doctor Salazar? Valeria lo miró directamente a los ojos. Porque lloraba, porque respiraba, porque buscaba comida con su boca. No se necesita ser médico para reconocer la vida cuando la ves. Y no se necesita ser médico para reconocer el mal cuando lo enfrentas. El abogado no tuvo respuesta para eso. Después de Valeria, testificó Isabel, luego Carmen, luego Rodrigo, el guardia de seguridad que había ayudado en la fuga. Cada testimonio añadía otra capa de verdad, construyendo un caso tan sólido que era imposible de refutar. Finalmente llegó el turno de Cristina. Caminó hacia el estrado con Sebastián en brazos, negándose a dejarlo con nadie más. El juez permitió la excepción, comprendiendo que la presencia del bebé era parte esencial del testimonio. Cristina habló con voz clara pero cargada de emoción. Describió cómo la sedaron después del parto, cómo le dijeron que su hijo había muerto, cómo Miguel Ángel la mantuvo aislada y medicada durante días. Habló del dolor devastador de creer que había perdido a su bebé, del vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Y entonces, continuó con lágrimas corriendo por su rostro, Valeria entró en mi habitación. Una desconocida, una mujer a quien nunca había visto antes, que había arriesgado su vida, su libertad, su futuro entero para salvar a mi hijo. Me devolvió a Sebastián, me devolvió mi vida. Se giró para mirar directamente a Miguel Ángel. Amé a este hombre, dijo, y su voz temblaba de furia contenida. Le entregué mi corazón, mi confianza, mi imperio familiar, y él trató de robarme lo único que realmente importaba, mi hijo, mi Sebastián. Miguel Ángel finalmente habló, levantándose de su silla a pesar de las protestas de su abogado. Todo era por nosotros, Cristina. La empresa estaba quebrada, necesitábamos ese dinero, lo hice por nuestro futuro. No había ningún nosotros, gritó Cristina de vuelta. Solo había tú y tu codicia infinita. Habrías matado a nuestro hijo por dinero. ¿Qué clase de monstruo hace eso? ¡Orden! ¡Orden en la sala! El martillo del juez golpeó repetidamente hasta que el silencio se restauró. Miguel Ángel fue obligado a sentarse, pero el daño estaba hecho. Había admitido su culpa frente a todos. Su abogado enterró su rostro entre las manos, sabiendo que el caso estaba perdido. Los testimonios continuaron durante 3 días más. Familias que habían perdido bebés compartieron sus historias de dolor. Expertos médicos demostraron las falsificaciones en los documentos hospitalarios. Agentes de policía presentaron evidencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales donde Miguel Ángel había escondido millones. El 4.º día, el fiscal presentó su argumento final. Señorías, este caso no es solo sobre 3 criminales y sus víctimas. Es sobre el triunfo del bien sobre el mal. Es sobre una mujer ordinaria que hizo algo extraordinario. Valeria Moreno no tenía poder, dinero o influencia, pero tenía algo más valioso: coraje moral. Y ese coraje expuso una red de corrupción que había operado impunemente durante años. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Los acusados creían que eran intocables. Creían que el dinero los protegería. Creían que una simple limpiadora nunca sería capaz de desafiarlos. Estaban equivocados. Y ahora pedimos al jurado que envíe un mensaje claro. En España, bajo estas leyes, ningún criminal está por encima de la justicia. Sin importar cuánto dinero tengan, sin importar cuán poderosos sean. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron a la sala, el portavoz se levantó con un papel en la mano. En el caso del Estado contra Miguel Ángel Soto, Fernando Salazar e Inmaculada Vélez, el jurado encuentra a los acusados. Valeria apretó la mano de Isabel conteniendo la respiración. Culpables de todos los cargos. La sala estalló en aplausos y lágrimas. Cristina abrazó a Sebastián, sollozando de alivio. Carmen levantó el puño en señal de victoria. Valeria simplemente cerró los ojos, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Justicia. Finalmente, justicia. El juez golpeó su martillo para restaurar el orden antes de pronunciar las sentencias. Miguel Ángel Soto es sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Fernando Salazar, 25 años. Inmaculada Vélez, 20 años. Uno por uno fueron escoltados fuera de la sala. Miguel Ángel giró una última vez para mirar a Cristina y Sebastián, pero ya no había odio en sus ojos. Solo derrota. Solo la comprensión de que había perdido todo por su propia codicia. Afuera del juzgado, los periodistas los esperaban nuevamente.
Pero esta vez, Valeria no bajó la cabeza. Caminó con la frente en alto, con Cristina y Sebastián a su lado, enfrentando las cámaras sin miedo. «¿Cómo se siente ahora que se hizo justicia?», gritó un reportero. Valeria se detuvo y miró directamente a la cámara. «Me siento esperanzada, porque hoy demostramos que la verdad importa, que el valor importa, y que una persona ordinaria puede cambiar el mundo si tiene el coraje de defender lo correcto». Esa noche, España entera vio el clip repetido en cada canal de noticias. La limpiadora que se convirtió en heroína, de pie bajo el sol invernal de Barcelona, con un bebé millonario dormido en brazos de su madre al lado, recordándole al país que la justicia, aunque a veces lenta, eventualmente prevalece. Y en una prisión, a las afueras de Madrid, Miguel Ángel Soto se sentaba en su celda, mirando las paredes grises que serían su hogar durante las próximas 3 décadas, comprendiendo finalmente que había cambiado un imperio por nada. Mientras tanto, en una mansión en Pedralbes, una familia no convencional celebraba con una cena simple, pero llena de amor. Valeria, Isabel, Cristina, Carmen, Tomás y el pequeño Sebastián, unidos no por sangre, sino por algo más fuerte: supervivencia compartida, verdad defendida y amor incondicional. La batalla había terminado, pero la historia continuaba. Un año había pasado desde el juicio. Barcelona celebraba la primavera con flores en cada balcón y un sol que bañaba las calles con luz dorada. En la mansión Navarro, Sebastián acababa de cumplir 15 meses y era un torbellino de energía imparable. Había dado sus primeros pasos hacía 2 meses y ahora corría por los pasillos de mármol con la confianza tambaleante de un niño que cree que puede conquistar el mundo. Valeria lo perseguía por el jardín, riendo mientras el pequeño escapaba de sus brazos con gritos de alegría. Su cabello, que había vuelto a su castaño natural, volaba detrás de ella mientras corría descalza sobre el césped perfectamente cuidado. La transformación en su vida seguía pareciéndole surreal algunos días. De limpiadora a heroína nacional, de vivir con 800 euros al mes a tener más dinero en el banco del que jamás soñó posible. Pero lo más importante era esto: momentos simples, persiguiendo a un niño feliz bajo el sol primaveral, sabiendo que estaba exactamente donde debía estar. «Te atrapé», exclamó, levantando a Sebastián en brazos, mientras él reía con esa risa burbujeante que hacía que todos los problemas del mundo parecieran insignificantes. «¡Mamá vale!», gritó el niño, sus primeras palabras verdaderas, y cada vez que lo decía, el corazón de Valeria se derretía un poco más. Cristina apareció en la terraza con una bandeja de limonada helada, sonriendo ante la escena. En el último año, había florecido de maneras que nadie habría imaginado posible. Ya no era la heredera frágil y manipulada de antes. Había tomado las riendas de Textiles Navarro con mano firme, reestructurando la empresa, salvándola de la bancarrota y convirtiéndola nuevamente en un imperio rentable. Forbes la había nombrado una de las empresarias más poderosas de España a sus 33 años. «Hora del almuerzo, pequeño aventurero», llamó Cristina, y Sebastián corrió hacia ella con los brazos extendidos. Isabel salió de la casa llevando el monitor médico que usaba para los chequeos rutinarios del niño. En el último año, había terminado cursos adicionales de pediatría, y ahora era oficialmente la enfermera pediátrica privada de Sebastián, además de manejar una fundación que Cristina había creado para ayudar a otras víctimas del tráfico de bebés. «Sus signos vitales son perfectos», anunció Isabel después de revisar al pequeño. «Está sano, fuerte, y tiene más energía que 10 niños juntos». «Como su madre», bromeó Carmen, quien había llegado para el almuerzo familiar dominical. Venía cada fin de semana desde Londres, incapaz de mantenerse alejada de su sobrino por mucho tiempo. Se sentaron en la terraza para comer, una familia poco convencional, pero perfecta a su manera. La conversación fluía fácilmente entre risas y anécdotas, mientras Sebastián intentaba alimentarse solo con una cuchara y terminaba con más comida en la cara que en la boca. «Tengo noticias», anunció Cristina de repente, con una sonrisa misteriosa jugando en sus labios. «He estado trabajando en un proyecto especial durante los últimos meses, y finalmente está listo». Sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó en la mesa frente a Valeria. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria con curiosidad. «Ábrelo». Valeria abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, sellos oficiales, y en la primera página, un título que le robó el aliento: Fundación Sofía Moreno para la Protección de Menores. Las lágrimas brotaron inmediatamente de sus ojos mientras leía. Cristina había establecido una fundación completa en nombre de la hija fallecida de Valeria, con un fondo inicial de 5 millones de euros.
La misión era proteger a niños vulnerables, investigar irregularidades en hospitales, proporcionar apoyo legal gratuito a familias que sospecharan de adopciones ilegales y educar al público sobre el tráfico de menores. Cristina, yo no puedo. Valeria no podía hablar a través de los sollozos. Cristina tomó sus manos. Sofía merece ser recordada, y su legado puede ser salvar a otros niños, tal como tú salvaste a Sebastián. Te he nombrado directora de la fundación. Tendrás un equipo completo, oficinas en Madrid y Barcelona, y todos los recursos que necesites para hacer de esto algo grande. Carmen agregó su propia sorpresa. Y yo he donado otros 3 millones de euros. Esta fundación no será solo un gesto simbólico, ¿vale? Será una fuerza real para el cambio. Isabel se limpió sus propias lágrimas. Yo también estoy involucrada. Seré la directora médica, supervisando protocolos hospitalarios y entrenando al personal para reconocer señales de irregularidades. Valeria los miraba a todos, incapaz de procesar la magnitud de lo que le estaban ofreciendo. Su hija, su pequeña Sofía, que solo vivió 3 días, tendría un legado que salvaría vidas. Su dolor, que durante años la había consumido, se transformaría en algo hermoso y poderoso. No sé qué decir, susurró finalmente. Gracias no parece suficiente. Entonces no digas nada, respondió Cristina con una sonrisa. Solo di que aceptas, di que harás de la Fundación Sofía algo que cambie España, que cambie el mundo. Valeria asintió, incapaz de hablar, y las 4 mujeres se abrazaron mientras Sebastián jugaba a sus pies, ajeno al momento trascendental que se desarrollaba a su alrededor. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. La Fundación abrió oficinas elegantes en el distrito financiero de Barcelona, con un equipo de abogados, trabajadores sociales, investigadores privados y expertos médicos. Lanzaron una línea directa las 24 horas para que las familias pudieran reportar sospechas de irregularidades hospitalarias. Iniciaron auditorías en hospitales de toda España, buscando señales de corrupción. Los medios de comunicación cubrieron la inauguración extensivamente. Valeria dio su primera conferencia de prensa formal, vestida profesionalmente y hablando con una confianza que ella misma no sabía que poseía. La Fundación Sofía existe porque una vez hubo una limpiadora que escuchó el llanto de un bebé y decidió actuar, dijo ante las cámaras. Pero no debería requerir un acto heroico para proteger a un niño. Debería ser automático, debería ser garantizado. Y eso es lo que buscamos lograr. Las donaciones comenzaron a llegar inmediatamente. Personas de toda España, conmovidas por la historia de Valeria y Sebastián, contribuían lo que podían. Desde estudiantes enviando 5 euros, hasta empresarios donando cientos de miles. En 3 meses, el fondo de la fundación había crecido a 15 millones de euros. Con ese dinero hicieron maravillas. Reunieron a 7 familias con hijos que creían perdidos. Expusieron a 3 médicos adicionales involucrados en redes de tráfico. Implementaron nuevos protocolos de seguridad en 50 hospitales. Proporcionaron terapia gratuita a más de 100 familias traumatizadas. Pero no todo era trabajo. Valeria había aprendido a equilibrar su nueva vida con momentos preciosos de normalidad. Cada tarde, sin importar qué tan ocupada estuviera, regresaba a la mansión a tiempo para el baño de Sebastián. Era su ritual sagrado, el momento donde el mundo se reducía a solo ella y este niño que había cambiado su destino. «Pato», decía Sebastián, señalando el juguete de goma amarillo flotando en el agua. «Sí, mi amor, es un pato. ¿Qué dice el pato?» «Cuac, cuac». Su risa llenaba el baño de azulejos de mármol, rebotando en las paredes como música. Valeria lo miraba con un amor tan profundo que a veces dolía físicamente. No era su hijo biológico, nunca lo sería. Pero el amor no requería conexión genética. El amor era esto. Bañar a un niño riendo, secar su cabello rizado, vestirlo con pijamas suaves, leer el mismo cuento por 100ª vez sin cansarse nunca. Una noche, después de acostar a Sebastián, Valeria subió al ático de la mansión, un espacio que Cristina había convertido en su santuario personal. Había un pequeño altar con la fotografía de Sofía rodeada de velas y flores frescas que Valeria cambiaba semanalmente. Se arrodilló frente a la imagen, mirando el rostro de su bebé perdido. «Han pasado tantas cosas, pequeña», susurró. «A veces me siento culpable por ser feliz cuando tú no estás aquí. Es terrible que algunos días pasen sin que piense en ti. Es terrible que el dolor se haya transformado en algo más suave, algo que puedo llevar sin que me destruya». El silencio del ático era su única respuesta, pero de alguna manera Valeria sentía paz. Sofía habría querido que ella fuera feliz.
Habría querido que salvara a otros niños, que viviera plenamente, que amara sin reservas. Te llevo conmigo, continuó Valeria. En cada niño que la Fundación ayuda, estás tú. En cada familia reunida estás tú. Tu vida fue corta, pero tu impacto es eterno. Y espero que estés orgullosa de mí. Espero que donde estés, sepas cuánto te amo todavía, cuánto te amaré siempre. Una brisa suave entró por la ventana abierta, haciendo que las llamas de las velas bailaran. Y por un momento, solo un momento, Valeria sintió algo cálido y reconfortante, como un abrazo invisible. Su teléfono sonó, sacándola de su meditación. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Señorita Moreno, me llamo Rosa Delgado, vi su fundación en las noticias. Mi hija nació hace 3 años en Sevilla y me dijeron que murió, pero nunca pude verla, nunca me dieron explicaciones claras. ¿Puede ayudarme? Por favor, necesito saber la verdad. Valeria miró el mensaje durante un largo momento. Luego, con dedos decididos, comenzó a escribir una respuesta. Rosa, la Fundación Sofía está aquí para ayudarte. Mañana mismo enviaremos un equipo a Sevilla para investigar tu caso. No estás sola. Te prometo que encontraremos la verdad. Era la respuesta número 162 que enviaba desde que la Fundación abrió. Y cada vez sentía la misma determinación férrea, el mismo compromiso inquebrantable, porque esto era más que un trabajo. Era una misión, era el propósito que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Bajó del ático y encontró a Cristina trabajando en su oficina personal, rodeada de documentos y una taza de café frío que había olvidado beber. «No duermes nunca», bromeó Valeria. Cristina levantó la vista con una sonrisa cansada. «Podría preguntarte lo mismo. Te vi subir al ático». Solo hablaba con Sofía, actualizándola sobre todo. Cristina dejó su pluma y se recostó en su silla. ¿Sabes qué he estado pensando últimamente? Sobre cómo las tragedias pueden transformarse en bendiciones de maneras que nunca anticipamos. Perdiste a Sofía y ese dolor era insoportable. Yo casi pierdo a Sebastián por la codicia de un hombre malvado. Pero de esas 2 tragedias nació algo hermoso. Una amistad inquebrantable entre nosotras, una fundación que salvará incontables vidas, una familia elegida que es más fuerte que cualquier conexión de sangre. Se levantó y caminó hacia Valeria, tomando sus manos. Eres más que la niñera de Sebastián, Valeria. Eres su segunda madre. Eres mi hermana en todo menos en nombre. Y si algo me pasara mañana, necesito saber que él estará bien. Así que actualicé mi testamento. Si muero, Sebastián va contigo. Tendrás custodia legal completa, además de los recursos financieros para criarlo. Valeria la miró con los ojos muy abiertos. Cristina, no puedo... Eso es demasiado... No es suficiente, interrumpió Cristina firmemente. Nunca será suficiente para agradecerte lo que hiciste. Salvaste a mi hijo, me devolviste la vida y ahora estás salvando a docenas de otras familias. Eres extraordinaria, Vale, y es hora de que lo creas tú misma. Las 2 mujeres se abrazaron, sellando un pacto que iba más allá de palabras o contratos legales. Era un compromiso de proteger al niño que las había unido, de seguir luchando por los vulnerables, de vivir vidas que honraran las segundas oportunidades que se les había dado. Arriba, en su cuarto, Sebastián dormía profundamente, soñando sueños de niños pequeños, llenos de patos de goma y jardines soleados. No sabía todavía la historia extraordinaria de su nacimiento, ni entendía que la mujer que lo acostaba cada noche había arriesgado todo para salvarlo. Pero algún día lo sabría. Y cuando fuera mayor, cuando pudiera comprender, le contarían sobre la noche en que una limpiadora escuchó su llanto y decidió que ningún bebé, rico o pobre, merecía morir en la oscuridad. Le contarían sobre coraje y sacrificio, sobre amor que trasciende la biología, sobre cómo las personas ordinarias pueden hacer cosas extraordinarias cuando simplemente eligen hacer lo correcto. Y con suerte, él crecería sabiendo que en este mundo hay oscuridad y maldad, pero también hay luz y bondad. Y a veces, solo a veces, la luz gana. 5 años después del juicio, Barcelona despertó bajo un cielo azul brillante que prometía un día perfecto. Era el primer día de escuela para Sebastián Navarro, quien ahora tenía 6 años y rebosaba emoción por comenzar esta nueva aventura. Sus ojos azules, idénticos a los de su madre Cristina, brillaban mientras se probaba el uniforme escolar por 3ª vez esa mañana. «¿Me veo bien, mamá Vale?», preguntó girando para que Valeria pudiera ver el conjunto completo. Pantalones grises, camisa blanca, suéter azul marino con el escudo de la escuela. Valeria se arrodilló para ajustar su corbata, con lágrimas amenazando con arruinar su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Te ves perfecto, mi amor, tan grande y guapo.
No llores, protestó Sebastián, aunque sus propios ojos se humedecían un poco. Dijiste que estar feliz significa que no lloras. Estos son lágrimas felices, explicó Valeria, abrazándolo fuerte, porque estoy orgullosa de ti, tan orgullosa. Cristina apareció en la puerta, luciendo elegante en su traje de ejecutiva. En los últimos 5 años había transformado Textiles Navarro en un imperio global que facturaba más de 200 millones de euros anuales. Pero ningún logro empresarial se comparaba con la alegría en su rostro al ver a su hijo listo para su primer día de escuela. «Mi bebé va a la escuela», murmuró, uniéndose al abrazo. «¿Cuándo creciste tanto?» «Mamá, ya no soy un bebé, tengo 6 años», protestó Sebastián, aunque se acurrucó felizmente entre ambas mujeres que lo amaban más que a nada en el mundo. Isabel entró con una cámara, documentando cada momento. En 5 años había envejecido en reversa, rejuveneciendo con cada sonrisa, con cada niño salvado por la fundación. Ahora dirigía 3 clínicas pediátricas gratuitas en toda España, todas financiadas por la Fundación Sofía. «Todos abajo para la foto familiar», ordenó con autoridad maternal. «Carmen está esperando, y Tomás está preparando el coche». Se reunieron en el jardín, bajo el mismo árbol donde Valeria había perseguido a Sebastián cuando apenas caminaba. Ahora él era un niño largo y delgado, lleno de preguntas sobre todo, fascinado por los dinosaurios y las estrellas. La familia había crecido también. Carmen se había mudado permanentemente a Barcelona y vivía en un ala de la mansión. Tomás, quien había comenzado como guardaespaldas, ahora era prácticamente un tío abuelo para Sebastián, enseñándole ajedrez y contándole historias de sus días en el ejército. La foto mostraba a todos riendo, con Sebastián en el centro sostenido entre Cristina y Valeria, mientras Carmen, Isabel y Tomás los rodeaban. Una familia no convencional, unida no por sangre, sino por amor y supervivencia compartida. En el camino hacia la escuela, Sebastián no paraba de hablar. «¿Crees que haré amigos? ¿Los otros niños sabrán quién soy? ¿Qué pasa si no les caigo bien?» Valeria tomó su mano pequeña. «Serás increíble, eres inteligente, amable y divertido. Y cualquier niño que no vea eso, no merece tu amistad». «Pero...» Sebastián vaciló, con una expresión seria poco común en su rostro joven. «Algunos niños tienen solo una mamá o un papá. Yo tengo 2 mamás y ningún papá. ¿Eso me hace raro?» Cristina se giró desde el asiento delantero con expresión suave pero firme. «No, amor. Eso te hace afortunado, porque hay niños que no tienen a nadie que los ame, y tú tienes 2 mujeres que darían su vida por ti. Eso no es raro, es especial». «¿Y mi papá?», preguntó Sebastián, la pregunta que habían estado esperando durante años. «¿Por qué nunca hablas de él?» Era el momento. Habían ensayado esta conversación 100 veces, preparándose para cuando llegara. Cristina respiró profundo. «Tu papá hizo cosas malas, Sebastián, cosas que lastimaron a mucha gente, y ahora está en un lugar donde las personas que hacen cosas malas tienen que ir. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Tú eres bueno, eres puro, eres amado, y cuando seas mayor te contaré toda la historia. Pero por ahora solo necesitas saber que tienes una familia que te ama más que a nada en el mundo». Sebastián procesó esto en silencio durante un momento. «¿Mamá Vale es parte de por qué estoy aquí?», preguntó finalmente. «Escuché a la tía Carmen hablar con alguien sobre cómo mamá Vale me salvó cuando era bebé». Valeria sintió que el corazón se le paraba. Habían planeado esperar hasta que fuera mayor para contarle la historia completa. Pero los niños escuchan más de lo que los adultos creen, y Sebastián siempre había sido especialmente perceptivo. «Sí», respondió Valeria simplemente, decidiendo que la honestidad era mejor que las evasivas. «Cuando eras muy pequeño, estabas en peligro. Y yo te encontré y te mantuve seguro hasta que pudimos traerte de vuelta con tu mamá. Como un superhéroe», dijo Sebastián con admiración brillando en sus ojos. Valeria rió entre lágrimas. «No, mi amor, no soy un superhéroe. Solo soy una persona que te amó desde el momento en que te vi». «Eso te hace un superhéroe», insistió Sebastián con la lógica simple de un niño de 6 años. «Los superhéroes salvan personas porque las aman». Llegaron a la escuela. Un edificio hermoso de piedra, rodeado de jardines, donde otros niños jugaban con sus padres antes de que comenzaran las clases. Sebastián miró a todos los desconocidos con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Listas?», preguntó, tomando las manos de ambas madres. «La pregunta es si tú estás listo», respondió Cristina con una sonrisa. «Nacido listo», declaró Sebastián con la confianza absoluta de la infancia. Caminaron hacia el edificio, atrayendo algunas miradas.
Algunos padres reconocieron a Cristina Navarro, la magnate textil. Otros reconocieron a Valeria Moreno, la directora de la Fundación Sofía, cuyo rostro aparecía regularmente en las noticias cuando la fundación reunía otra familia o exponía otra red de corrupción. Pero la mayoría solo veía lo que realmente eran: dos madres llevando a su hijo a su primer día de escuela, nerviosas y orgullosas y llenas de amor. La profesora de Sebastián era una mujer joven y amable llamada Beatriz, quien lo recibió con calidez genuina. El aula estaba decorada con colores brillantes, llena de libros y juguetes educativos, y pequeñas sillas y mesas perfectas para niños de 6 años. ¿Estás listo para conocer a tus nuevos compañeros?, preguntó Beatriz a Sebastián. Él asintió valientemente, aunque sus manos apretaban las de Valeria y Cristina un poco más fuerte. «Volveremos a recogerte a las 3», prometió Cristina, arrodillándose para quedar a su altura. «Y luego iremos por helado y me contarás todo sobre tu día». «Todo», agregó Valeria, «cada detalle». Sebastián las abrazó a ambas ferozmente, luego respiró profundo y caminó hacia donde los otros niños comenzaban a reunirse. No miró atrás, demasiado ocupado presentándose a un niño de cabello rizado que construía algo con bloques. Valeria y Cristina se quedaron en la puerta, observando hasta que la maestra gentilmente les indicó que era hora de irse. Caminaron hacia el estacionamiento en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. 6 años, dijo finalmente Cristina. Hace 6 años creía que lo había perdido para siempre. Y ahora está comenzando la escuela, creciendo tan rápido que apenas puedo seguir el ritmo. Va a estar bien, aseguró Valeria. Es fuerte, inteligente, amable. Lo criamos bien. Lo criaste tú, corrigió Cristina. Yo aprendí a ser madre viéndote con él. Todo lo que sé sobre amor incondicional lo aprendí de ti. Se detuvieron junto al coche, abrazándose en el estacionamiento mientras otros padres se iban. Hermanas, dijo Valeria suavemente, eso es lo que somos. No por sangre, sino por elección, y eso es aún más fuerte. Hermanas, acordó Cristina. Ese día, Valeria fue a las oficinas de la Fundación Sofía, ahora ubicadas en un edificio moderno de 5 pisos en el corazón de Barcelona. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de familias reunidas, niños salvados, vidas restauradas. En 5 años, la Fundación había ayudado a más de 300 familias, expuesto a 27 criminales e implementado nuevos protocolos de seguridad en hospitales de toda España. Su oficina en el último piso tenía vistas panorámicas de la ciudad. En un lugar de honor en su escritorio había 3 fotografías enmarcadas. Una de Sofía, su hija perdida, una de Sebastián el día que cumplió 1 año, y una de toda su familia elegida reunida en la mansión durante la Navidad pasada. Había una reunión programada con Rosa Delgado, la mujer que había enviado aquel mensaje de texto hace 5 años. Después de meses de investigación, la Fundación había encontrado a su hija, ahora de 8 años, viviendo con una familia adoptiva en el sur de Francia. El proceso de reunificación había sido largo y complicado, pero finalmente, la semana pasada, Rosa había abrazado a su hija por primera vez en 8 años. Rosa entró a la oficina con la niña de la mano, ambas sonriendo con lágrimas de felicidad en los ojos. «No tengo palabras», comenzó Rosa. «¿Cómo agradecer lo que hicieron por nosotras?» Valeria rodeó su escritorio y las abrazó a ambas. «No me agradezcas a mí. Agradece a una pequeña niña llamada Sofía que solo vivió 3 días, pero cuyo legado sigue salvando vidas. Esto es por ella. Todo esto es por ella». Después de que Rosa y su hija se fueron, Valeria se quedó sola en su oficina, mirando las fotografías en su escritorio. Pensó en el camino recorrido desde aquella noche hace 6 años, cuando era solo una limpiadora invisible, escuchando el llanto de un bebé. Pensó en todas las decisiones que tuvo que tomar, cada una aterradora a su manera. Huir del hospital, confiar en Isabel, buscar a Cristina, testificar en el juicio, aceptar esta nueva vida que se le ofrecía. Y pensó en cómo cada tragedia en su vida, cada pérdida, cada dolor, había sido transformado en algo con propósito. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Cristina con una foto de Sebastián tomada por la maestra. Estaba riendo, rodeado de nuevos amigos, construyendo una torre de bloques que era más alta que él. «Está teniendo el mejor día», decía el mensaje. «Gracias por darle esta vida. Gracias por darnos esta vida». Valeria escribió su respuesta con lágrimas felices corriendo por su rostro. «Gracias a ti por confiar en una limpiadora loca que se escapó con tu bebé. Mira qué familia tan extraña y hermosa construimos».
A las 3 en punto, Valeria y Cristina estaban esperando afuera de la escuela con los demás padres. Cuando las puertas se abrieron y los niños salieron corriendo, Sebastián corrió directamente hacia ellas, con los brazos abiertos y una sonrisa que iluminaba el mundo entero. Mamá, mamá, vale, hice 3 amigos nuevos y la profesora Beatriz dice que soy muy inteligente y aprendimos sobre planetas y comimos en el comedor y jugamos en el recreo y fue el mejor día. Las palabras salían de él como un río desbordado mientras las abrazaba ferozmente. Valeria lo levantó en brazos, aunque ya estaba grande, girando con él bajo el sol de Barcelona, mientras Cristina reía y tomaba fotos. ¿Helado?, preguntó Cristina. ¡Helado!, acordó Sebastián con entusiasmo. Fueron a su heladería favorita, una pequeña tienda familiar cerca del puerto. Sebastián eligió chocolate y vainilla, terminando con más helado en la cara que en el estómago. Contó cada detalle de su día mientras ellas escuchaban, haciendo preguntas, riendo en los momentos apropiados, memorizando cada segundo de este día perfecto. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, caminaron por el paseo marítimo. Sebastián corría adelante, persiguiendo gaviotas y recogiendo piedras interesantes. Valeria y Cristina caminaban detrás, lado a lado, observando al niño que las había unido. ¿Alguna vez imaginaste esto?, preguntó Cristina suavemente. Aquella noche cuando huiste del hospital con Sebastián, ¿alguna vez soñaste que terminaría así? Valeria pensó en la pregunta. No. Esa noche solo podía pensar en el momento siguiente, en mantenerlo vivo por 1 hora más, 1 minuto más. No podía ver más allá del miedo y la desesperación, pero ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que cada paso nos llevó exactamente a donde necesitábamos estar. ¿Crees en el destino?, preguntó Cristina. Creo en las decisiones, respondió Valeria. Creo que estamos formados por los momentos en que elegimos actuar en lugar de quedarnos quietos, cuando elegimos el coraje sobre el miedo, cuando elegimos el amor sobre la indiferencia. Y creo que 6 años atrás, en esa habitación de hospital, hice la mejor decisión de mi vida. Sebastián corrió de regreso hacia ellas, jadeando y sonriendo. «Miren, encontré una concha perfecta para mi colección». La sostuvo en alto, brillando nacarada bajo la luz del atardecer. Para él era solo un tesoro encontrado en la playa. Para Valeria era un recordatorio de que a veces las cosas más hermosas se encuentran en los lugares más inesperados. Esa noche, después de acostar a Sebastián con 3 cuentos en lugar del 1 habitual porque estaba demasiado emocionado para dormir, Valeria subió al ático donde guardaba el altar de Sofía. «Hola, mi amor», susurró a la fotografía. Hoy Sebastián comenzó la escuela. Estaba tan emocionado, tan valiente. Te habría encantado verlo. Encendió una vela nueva. Sigo pensando en ti cada día, pero el dolor ya no me consume como antes. Se ha transformado en algo más suave, algo que llevo conmigo, pero que no me define. Y espero que eso esté bien. Espero que desde donde estés veas lo que tu corta vida ayudó a crear. Una brisa suave movió las cortinas, trayendo el aroma de jazmín del jardín. La fundación que lleva tu nombre ha salvado 300 familias, 300 niños que ahora están con sus verdaderas madres, gracias a ti. Y Sebastián, el niño que salvé porque no pude salvarte a ti, está creciendo fuerte y feliz y lleno de amor. Eso tiene que significar algo, ¿verdad? Tiene que significar que tu vida, aunque breve, importó. Que tu muerte, aunque devastadora, creó un camino hacia algo hermoso. Se quedó en silencio durante un largo momento, sintiendo la paz que solo encontraba en este espacio sagrado. Te amo, Sofía. Siempre te amaré. Y vivirás para siempre, en cada vida que tocamos, en cada niño que salvamos, en cada familia que restauramos. Bajó del ático encontrando a Cristina, esperándola con 2 tazas de té caliente. ¿Está bien?, preguntó Cristina suavemente. Más que bien, respondió Valeria con una sonrisa genuina. Estoy en paz. Se sentaron juntas en el balcón, mirando las estrellas comenzar a aparecer en el cielo oscurecido de Barcelona. Abajo, la ciudad vibraba con vida. En algún lugar había una familia reunida gracias al trabajo de la fundación. En algún lugar un niño dormía seguro sabiendo que estaba amado. En algún lugar la justicia continuaba su lento pero inevitable avance. Y en esta mansión en Pedralbes, 2 mujeres que el destino había unido en circunstancias extraordinarias bebían té y contemplaban el futuro con esperanza. A veces pienso, dijo Cristina, que las historias más hermosas son las que nunca planeamos. Las que nos encuentran cuando menos lo esperamos y nos transforman en personas que nunca supimos que podíamos ser. Como una limpiadora que se convirtió en salvadora, murmuró Valeria.
Como una heredera que se convirtió en verdadera madre, añadió Cristina. Como un bebé que se convirtió en el centro de una familia extraordinaria. Levantaron sus tazas en un brindis silencioso bajo las estrellas. Por segundas oportunidades. Por familias elegidas. Por el coraje de hacer lo imposible cuando todo el mundo dice que es imposible. Por bebés millonarios y limpiadoras valientes. Por madres que nunca se rinden. Y por el amor, en todas sus formas imperfectas y hermosas, que salva al mundo un corazón a la vez. La historia que comenzó con un llanto en la oscuridad había encontrado su luz. Y esa luz continuaría brillando, generación tras generación, recordándole al mundo que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas son reales. Solo que los héroes no llevan capas, llevan uniformes de limpieza y tienen el coraje de escuchar el llanto de un bebé cuando todos los demás eligen ignorarlo. Fin.